Bienvenidos a Alex Audionovelas, un canal dedicado a compartir emocionantes historias y fanfics. Todo el contenido presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Si quieres acceso anticipado y contenido exclusivo, considera suscribirte a nuestro Patreon. Ahora, sin más, disfruta de la novela. Capítulo 420. Encuentra las diferencias. Fue increíble, exclamó Daniel después de terminar la ruta de Fate/Stay Night Fate en casa. La escena final, bañada por la luz de la luna, le provocó una oleada de nostalgia. Sin embargo, no pudo evitar notar que gran parte del contenido era similar a escenas de la película Avenged HF, con solo ligeras diferencias aquí y allá. ¿Será lo mismo?, se preguntó Daniel, mirando la hora mientras esperaba que comenzara el episodio de Unlimited Blade Works. Aunque ver dos adaptaciones de Fate/Stay Night en un día fue un placer, demasiada repetición haría que las cosas fueran tediosas. Sin embargo, podía entenderlo. Solo por el título, podía decir que estas tres versiones eran solo diferentes ramas de la misma historia. Incluso había especulado en línea que podría seguir la estructura de un Galgame, donde la historia principal tenía ligeras variaciones según la ruta. Mientras Daniel pensaba en esto, el anuncio de televisión terminó y comenzó Ubu. En este episodio, Rin soñó que su padre le entregaba un tomo mágico. De repente, vislumbró la figura de su padre que se alejaba y se despertó, dándose cuenta de que estaba sola en la casa grande y vacía, con solo el patio cubierto de maleza afuera. La vista despertó simpatía en los espectadores. Al mismo tiempo, muchos pensaron en Kotomine Kirei, el hombre que traicionó a su padre. Esta apertura fue diferente a la adaptación anterior. No hubo una batalla inicial entre Saber y Gilgamesh. En cambio, se centró únicamente en el sueño de Rin y su entorno solitario. La casa de Rin era grandiosa y parecía una antigua mansión de estilo europeo rodeada de exuberante vegetación. Pero, para crear ambiente, Ren le había dado a la villa un aspecto ligeramente desordenado para evocar una sensación de soledad. El patio era espacioso y estaba lleno de plantas que resaltaban la decadencia de la otrora gran casa. Dado que su padre nunca regresó de la anterior guerra del Santo Grial, su madre falleció y su hermana fue enviada lejos, Rin se había quedado sola en esta gran casa, una huérfana en todo menos en el nombre. Interesante, murmuró Daniel sonriendo. El episodio tenía sus diferencias. Esta vez, la historia fue contada desde la perspectiva de Rin, un cambio respecto a las rutas anteriores de Fate y HF, que eran narradas a través de la perspectiva de Shirou. Si bien la trama general era similar, ver las cosas desde la perspectiva de Rin ofreció una perspectiva nueva, brindando a los espectadores una mirada más profunda a su personaje. Así que todo está tomando forma, pensó Daniel. Sintió que su teoría anterior podría ser correcta. Cada ruta seguía a una heroína diferente. HF se centraba en Sakura, en Rin y la ruta Fate probablemente se centraría en Saber. Aunque esperaba que Ilya fuera la protagonista, Saber había aparecido en todos los carteles de la serie Fate, por lo que tenía sentido que ella desempeñara un papel destacado. A pesar de la nueva perspectiva, muchas de las escenas posteriores fueron similares a las de otras rutas, con Shirou encontrando la pelea entre Archer y Lancer, invocando a Saber, etc. Ese día marcó un evento importante para los fanáticos de Fate, quienes recurrieron a las redes sociales después de ver los dos episodios, llenando internet con sus pensamientos. Las reacciones fueron mixtas. ¿En serio? En gran parte es lo mismo. Sí, son escenas de reciclaje total. Pensé que sería más diferente, pero hay demasiados momentos reutilizados. ¡Qué decepción! Esto no está a la altura de las expectativas. Estas quejas no quedaron sin respuesta, ya que los fanáticos leales pronto intervinieron para defender la serie. Era obvio por los títulos que habría similitudes. ¿Qué tiene de especial? Esto apenas acaba de empezar. Con Shirou como protagonista, por supuesto su perspectiva se superpondrá, pero cada ruta tiene una heroína diferente. Está bastante claro que se centra en Rin. Ahora solo necesitamos que esa ruta sin título de Fate/Stay Night incluya a Ilya. Oh, por favor, los fans de Ilya seguro que tienen muchas esperanzas. Vamos, Ilya es una loli legal. Técnicamente, es mayor que Shirou. Exactamente. Ilya es una verdadera loli, a diferencia de esas llamadas lolis eternas que en realidad son antiguas. Los fanáticos mantuvieron la discusión animada, y el debate rápidamente se desvió hacia el territorio de lo que definía un personaje verdadero loli.
A pesar de que algunos espectadores dijeron inicialmente que dejarían de verlo por las escenas similares, volvieron la semana siguiente para ver el segundo episodio. Pika Comics informó que la audiencia había aumentado ligeramente desde el estreno. Esto se debió en parte a la curiosidad de los fans y en parte a que el segundo episodio ya se había desviado de las otras rutas. El principal punto de bifurcación entre las rutas Fate y Ubu ocurrió después de que Shirou invocara a Saber y se encontrara con Archer esa primera noche. En la ruta Fate, después de que Saber peleara con Lancer, Shirou conoce a Archer, pero al carecer de un vínculo real con Rin, no impide que Saber lastime a Archer. Archer, que queda gravemente herido, finalmente se alía con el protector de Sakura, lo que lleva a Shirou a asociarse con Rin. Sin embargo, en la ruta Ubu, Shirou le pide a Saber que perdone a Archer, lo que permite que ambos permanezcan ilesos. Este cambio significó que podrían enfrentar a su próximo oponente, Berserker, juntos sin ninguna pérdida. Lo sabía. El destino es definitivamente el camino de Saber, publicaron algunos fanáticos en línea. Por supuesto que es su ruta. Salvar su vida es una clásica situación del héroe salva a la chica. ¿Por qué, o por qué Saber tiene que estar interesada en Shirou? Para 10 capítulos adelantados. Patreon.com Mueblin comentario. Capítulo 421. Sin título. Mientras tanto, Mobile Suit Gundam Seed llegó a su 9º episodio, donde un personaje femenino en particular comenzó a despertar fuertes sentimientos entre los espectadores. Ese personaje era Fly Alster. Fly era una natural e hija de George Alster, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Atlántica. Había sido evacuada en un bote salvavidas durante el ataque a Heliópolis y fue rescatada por el Strike Gundam de Kira. A pesar de haber sido salvada por Kira, Fly mostró abiertamente hostil hacia los coordinadores debido a la influencia de su padre. En la base militar de Artemisa, casi causó problemas al revelar la identidad de Kira. En el Arcángel, incluso rechazó con frialdad los gestos amistosos de Lacus. Estas acciones ya habían hecho que muchos espectadores la desagradaran. Después de todo, ya fuera un natural o un coordinador, Kira era su salvadora. Incluso si no podía ser cálida con él, no tenía por qué actuar de forma tan abiertamente hostil, ¿o sí? El comportamiento de Fly la hizo parecer desagradecida, un rasgo que naturalmente no sentó bien a muchos espectadores. En el episodio 9, el barco del padre de Fly, el Montgomery, fue atacado y Lacus, que se encontraba detenido, fue llevado al puente para ser utilizado como rehén en un intento de salvar al padre de Fly. Pero justo cuando Fly observaba con horror, el barco de su padre fue atacado y destruido ante sus ojos, lo que la envió a una espiral descendente. Se lo merece. Sí, finalmente está obteniendo lo que se merece. Cuando los espectadores vieron la muerte del padre de Fly y su expresión retorcida, muchos de los que la detestaban se sintieron reivindicados. Vamos, eso es ir demasiado lejos. Su padre no hizo nada para merecer eso, comentó alguien. ¿De verdad crees que su padre era inocente? Respondió otro espectador. Si no odiara a los coordinadores, Fly los odiaría tanto. ¿Verdad? Este tipo de actitud no surge de la nada. Ninguno de los otros amigos de Kira odia a los coordinadores. Aunque Fly era ampliamente odiado, Lacus se había convertido en uno de los personajes más adorados. No era de extrañar, pues la presentaban como un símbolo de paz. Como embajadora de la paz de Plant, Lacus había asistido al servicio conmemorativo de Junio 7 para representar a su pueblo. Su carácter amable y su hermoso diseño, especialmente tal como lo dibujó Porter, rápidamente le granjearon una legión de admiradores. Incluso la actriz de voz de Lacus estaba ganando popularidad gracias a las canciones que interpretaba para el personaje. Otro abril sin Kaori, se dijo Ren mientras se estiraba temprano en la mañana. Hoy era 1 de abril, un nuevo mes. Pero no era un día tan triste para Ren. Después de todo, aunque no tuviera a Kaori, tenía a su esposa y a sus hijos. El verdadero enfoque para él hoy ni siquiera era el mes. Eran los nuevos lanzamientos. Al abrir el sistema, Ren encontró la primera opción disponible. Akamegakiri. Esta historia era algo similar a Demon Slayer en el sentido de que ambas compartían un cierto tono intenso y dramático. En Demon Slayer, también apodado Pillar Slayer debido a su reputación de matar a personajes importantes, parecía que cada arco argumental venía con la muerte de un personaje principal. Por ejemplo, los favoritos de Ren, el Ashira Insecto, Shinobu Kocho, el Ashira de la Llama, Kyojuro Rengoku, y el Ashira del Amor, Mitsuri Kanroji, todos morían al final.
Akamega Kid tenía una sensación similar, ganándose el apodo de Kid la Kid. En casi todos los demás arcos, un personaje querido moría. Leonard falleció a causa de sus heridas. Sheele fue partida por la mitad y devorada. La cabeza de Chelsea fue clavada en una estaca. Y no fueron solo los miembros de Night Raid. Bols, el subordinado de Steak, también tuvo un destino horrible cuando su esposa e hija, que visitaban su tumba, fueron capturadas por la cacería salvaje y brutalmente asesinadas. Oh. Ren levantó una ceja mientras revisaba el trabajo. Toda la tragedia que había soportado en Demon Slayer, aquí tenía una oportunidad de venganza en este mundo. Al recordar cómo habían reaccionado los fans ante 5 centímetros por segundo, Ren no pudo resistir la idea de darle un buen uso a Akamega Kid. Pelear a los fanáticos es la mitad de la diversión, murmuró con una sonrisa mientras afirmaba que era el ganador de la serie. La segunda serie disponible dejó a Ren paralizado de sorpresa. Se trataba de One Piece, una de las 3 series shonen más legendarias de su vida pasada. Naturalmente, Ren decidió rescatarlo. One Piece había quedado incompleto incluso cuando abandonó su mundo anterior, ya que los otros 2 de los 3 grandes Naruto y Bleach, ya habían concluido. ¿Quién sabía si el autor de One Piece, Oda, alguna vez lo terminaría? Un manga inacabado no era tan frustrante como uno con un final malo, pero se le acercaba. Por ejemplo, X-Chol of the Dead era uno de los mejores mangas apocalípticos que Ren había leído, y la icónica escena de esquivar balas de Saeko Busujima era una que incluso Ren había usado como referencia en algunos de sus propios cómics. Por supuesto, también era frustrante cuando un manga no terminaba porque su creador se distraía. Al pensar en el autor de Hunter x Hunter, Togashi, Ren sintió que su enojo aumentaba nuevamente y volvió a concentrarse en One Piece. Entonces eso es lo que pasa, ¿In-sama es realmente ella? ¿Y la verdad sobre las frutas del diablo? Murmuró Ren, ojeando mentalmente la serie y encontrando muchas sorpresas que no había visto antes. Este realmente fue uno de mis favoritos. One Piece en sí no requirió de mucha adaptación para encajar en el nuevo mundo. Como ya estaba ambientado en un universo ficticio, no hubo necesidad de hacer cambios drásticos, salvo algunos retoques aquí y allá. Los cambios más obvios involucraron el Haki, un sistema de poder que, al parecer, Oda no había planeado por completo en los arcos anteriores. Personajes como Crocodile y Moria, que alguna vez habían luchado contra los 4 emperadores, no habían usado el Haki. Esto era extraño, ya que se suponía que eran capaces de desafiar a los piratas de mayor rango. Era difícil creer que personajes de su calibre no conocieran Haki, por lo que sería necesario perfeccionarlo un poco. Para 10 capítulos adelantados. Patreon.com/Weblink comentario. Capítulo 422. Ilia mágico. Entonces, cuando Luffy se enfrenta a Crocodile y Gecko Moria, Ren debe planificar cuidadosamente cómo se desarrollarán las batallas. Después de todo, enfrentarse a un usuario de Haki y a otro que no lo tiene crea un pequeño vacío en la historia. Por suerte, Oda dejó algunas pistas. Gecko Moria, con su fruta de tipo paramecia, no necesita la intangibilidad de tipología. En cuanto a Crocodile, el usuario de arena de tipología, su debilidad al agua sirve como una pista útil. Ren no pudo evitar pensar. Colocar a 2 señores de la guerra como villanos tempranos que pierden ante un Luffy que aún está creciendo era complicado. Los hacía sentir como señores de la guerra más débiles. Pero en realidad, tanto Moria como Crocodile se habían enfrentado a los emperadores y habían vivido para contarlo, incluso si sus tripulaciones habían pagado el precio. Quizás la explicación podría ser que todavía se estaban recuperando de heridas pasadas cuando Luffy luchó contra ellos. Ren consideró mantener a Moria herido, pero usar esa excusa 2 veces parecería demasiado conveniente y haría que la armadura de la trama de Luffy fuera demasiado obvia. Espera un momento, lo tengo. Los ojos de Ren se iluminaron con una nueva idea. La inspiración, una vez que surge, suele inundar la mente de ideas. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse más profundamente, las ideas se detuvieron. Con eso resuelto, Ren pasó a la siguiente serie. Fate/Caleidliner Prisma Ilia. Había pensado en la posibilidad de que le tocase esta y pensó que, si surgía la oportunidad, la intentaría, pero fue una agradable sorpresa conseguirla. Después de todo, de todas las series posibles, conseguir esta por casualidad parecía un golpe de suerte. Prisma Ilia es una de las extensiones más singulares de la franquicia Fate.
Increíblemente, tuvo 4 temporadas completas, lo que la convirtió en una de las propiedades más animadas de Time Moon, e incluso generó una película, What Under Snow. Para los fanáticos de Ilia, Prisma Ilia fue un sueño hecho realidad. Una oportunidad de finalmente darle un final feliz. Las 2 primeras temporadas son alegres, con una historia de chicas mágicas que conquistó a los fanáticos con la ternura de Ilia, las travesuras juguetonas de Kuro y la dulce pureza de Miyu, junto con mucho fanservice entretenido. Las temporadas posteriores trajeron intensas batallas, con historias que rivalizaban con el manga de acción más épico. La llegada del hermano de Miyu, Shirou, electrizó especialmente a los fanáticos. Ren pensó que Prisma Ilia era uno de esos raros spin-offs que rivalizaban con la historia original. Solo Saint Seiya de los Canvas le dejó esa misma sensación. Pero por ahora, Prisma Ilia no podía ser estrenada todavía. No era que la historia necesitara cambios, sino que la serie principal de Fate aún no había terminado de emitir las otras rutas de Ilia en Ubu y Fate. Solo después de que se emitieran esas, podría estrenar Prisma Ilia. Cuando llegara ese momento, esperaba que los fans dijeran: gracias, Porter Sensei, por darle a Ilia un final tan hermoso. Sí, mezclar giros conmovedores con un final feliz final fue genial, pensó con una sonrisa satisfecha. Ren reunió al equipo y expuso los planes. Para Prisma Ilia, no empieces a serializar todavía, pero prepara algunos bocetos iniciales. Las otras 2 series, empieza con ellas como de costumbre. Mientras repartía los diseños de personajes y los borradores que había esbozado, Ren se dio cuenta de que Claire estaba entre el personal. Cuando vio el título del proyecto que le habían entregado, su mano tembló. Chica mágica Ilia y Claire miró a Ren con una mirada interrogativa. Sensei, ¿de verdad quieres que Ilia pase por esto? ¿Qué quieres decir? Ren levantó una ceja. No estarás atormentando a Ilia otra vez, ¿verdad? Al oír el comentario de Claire, los fans de Fate que estaban en la sala se reunieron rápidamente. Al ver el título en los bocetos, intercambiaron miradas cansadas con Ren. Aún no habían leído el nuevo material de Prisma Ilia, pero no hacía falta mucho para adivinar lo que el portero podría haber planeado para ella. El género de las chicas mágicas no siempre fue tan inocente como parecía, especialmente después de que Madoka Mágica estableciera el estándar para los giros oscuros. Ilia, de todos los personajes, no tenía exactamente un historial de finales felices. Todos los presentes en la sala habían visto los guiones de las líneas Ubu y Fate, que aún no se habían emitido. En ambas, el destino de Ilia era trágico. La muerte en todas las líneas temporales. Combinar Ilia y Chica Mágica en un mismo título no parecía una receta para la alegría. Y Ren sintió como si lo estuviera observando un grupo de padres preocupados. Por un momento, casi se sintió culpable, como un actor sin corazón en una telenovela. Se frotó las sienes con exasperación, se dio unos golpecitos suaves en la cabeza y dijo: al menos lee el guión gráfico antes de quejarte. ¿Parezco del tipo que se mete con las emociones de los fans? Sensei, tenga más confianza. Deje de decir simplemente, es lo que usted hace, murmuró alguien. ¿Quién dijo eso? Muéstrate o empezaré a descontarte los salarios. Replicó Ren, pero antes de que pudiera decir más, Félix gritó de repente, sorprendiendo a todos. ¿Qué pasa? Preguntó Ren levantando una ceja. Sensei, ha sido demasiado lejos. Félix miró a Ren con una mirada herida. Estos personajes están sufriendo demasiado. Ren miró el boceto. Era Akame ga Kiri. No era de extrañar que Félix se hubiera sorprendido. Él mismo había tenido una reacción similar cuando lo leyó por primera vez, pero para él, esto no era nada nuevo. ¿Demasiado trágico? Prueba con Ultraman Leo, eso sí que es trágico, dijo Ren con una sonrisa, dejando a Félix preguntándose qué, exactamente, pensaba Ren que era normal. Para 10 capítulos adelantados. Patreon.com Mueblin comentario. Capítulo 423. Compartir era una nueva semana, tarde en la noche. No está nada mal y Daniel asintió con aprobación mientras leía el último número de Pika Comics. 2 nuevas series habían comenzado este número. La primera, One Piece, tenía solo 2 capítulos publicados hasta el momento. A juzgar por el personaje principal, Luffy, que parecía un poco ingenuo pero motivado, Daniel supuso que este sería un manga de aventuras clásico. La historia hasta ahora seguía a Luffy mientras salvaba a Kobe y Zoro, invitando a Zoro a unirse a su tripulación.
Como todavía estaba empezando, no se había desarrollado gran parte de la historia. Aparte del tema pirata, Daniel no veía nada demasiado especial en ella por ahora. Pero no estaba preocupado. Ya sabía que las historias del porter a menudo empezaban de forma sencilla, solo para evolucionar hacia algo mucho más profundo. La segunda serie, Akame ga Kill, llamó su atención de inmediato. La historia comienza con un joven espadachín llamado Katsumi, que llega a la capital imperial para recaudar dinero para salvar a su empobrecida aldea. Pero las cosas no salen como estaba previsto. Termina separado de sus compañeros y rápidamente le estafan para quitarle su dinero, solo para ser engañado por la hija de un noble rico. Luego, las cosas toman un giro oscuro. Esa noche, se encuentra con el grupo de asesinos Night Raid y descubre la dura verdad sobre la corrupción de la capital y el oscuro destino de sus amigos. Al final del segundo capítulo, ya se unió a Night Raid y está claro que luchará para derrocar el gobierno del imperio junto con sus nuevos aliados. Pero lo que más le gustó a Daniel de la historia fue su representación realista del lado heroico. A diferencia de muchas historias similares en las que el grupo del héroe se presenta como impecable, Akame ga Kill no evita mostrar las asperezas de Night Raid. Desde el principio, uno de sus miembros, Leone, engaña a Tatsumi y le quita su dinero. Este pequeño momento hizo que Daniel sintiera que la historia tenía fundamento, incluso si seguía siendo una fantasía. En la vida real, incluso un ejército revolucionario tendría sus defectos. Siguen siendo personas, y las personas no son perfectas. Para derrocar a un imperio corrupto, tendrían que reunir a todo tipo de personas con diferentes orígenes y morales. Fue refrescante no ver a un grupo de santos, para variar. Aún así, Daniel no podía deshacerse de un sentimiento. Parece que se dirige hacia un final trágico. La historia aún estaba fresca, pero tenía un presentimiento. Era exactamente el tipo de trama que al porter le encantaba convertir en una película conmovedora. Todos los miembros de Night Raid parecían personas comunes, atraídas a luchar contra el imperio por un sentido de justicia o desesperación. Pero en una pelea como esta, ellos serían los que cargarían con la culpa, tal vez incluso serían sacrificados. ¿Y quién podía decir que realmente ganarían? No todo el mundo puede empezar con un cuenco humilde y acabar ganando un imperio, pensó, riéndose. Mientras tanto, en la casa de Ren. Qué rico. Yue se lamió el glaseado de los labios, sonriendo de satisfacción. Acababa de terminar un pastel de fresa. Pero y no la llenó del todo. Se dio unas palmaditas en la barriguita y se dio cuenta de que todavía tenía un poco de hambre. Sin embargo, recordó que acababa de recuperarse de una caries y no le permitían comer dulces libremente. En ese momento, se dio cuenta de que su hermano pequeño estaba con sus monstruos de juguete, estrellándolos contra su figura de Ultraman. Su pastel estaba intacto frente a él. Sus ojos brillaron con una nueva idea. Pero a medida que se acercaba, una visión de ella misma apareció a cada lado. Una como ángel, otra como demonio. El ángel Yue le instó. No lo hagas. Ese es el pastel de tu hermano. ¿No te sentirías mal? Yue dudó, recordando su papel de hermana mayor. Pero entonces la demonio Yue intervino. Tu papá te roba la comida todo el tiempo. El ángel se quedó en silencio y la demonio Yue sonrió triunfante y desapareció. Yue ahora tenía su excusa. Se inclinó lentamente hacia el pastel de su hermano, centímetro a centímetro. ¿Qué estás haciendo, hermana? Su hermano pequeño la atrapó con la mano justo encima de su plato, inclinando la cabeza con curiosidad. Yue se congeló por un segundo, luego dijo rápidamente, el clima es muy caluroso últimamente, así que si no lo comes pronto, se echará a perder. Pensé en recordártelo. Oh. Su hermano asintió con los ojos muy abiertos y luego sonrió alegremente. Gracias, hermana. Ren, viendo toda la escena, casi se echó a reír. Era fácil ver lo que pasaba por la mente de Yue. Ella definitivamente era su hija, sin duda. Tratar de comer un bocado de pastel y que la atraparan estaba escrito en toda su cara. Resistiendo la tentación de mirar el pastel, miró hacia otro lado, tratando de concentrarse en cualquier otra cosa para no ceder a la tentación. Pero de repente, la cuchara de su hermano pequeño apareció frente a ella, sosteniendo un trozo de pastel. Yue parpadeó y miró a su hermano, que le sonreía. Pensé que querías un bocado, hermana, así que toma, puedes tomar un poco. Yue se sintió conmovida.
Quiso negarse, pero el pastel ya estaba cerca de su boca y se inclinó hacia adelante para darle un mordisco. Le dedicó una pequeña sonrisa y saboreó el sabor. ¿Está bueno?, preguntó. Milímetros HMM. Yue asintió, tratando de ocultar su felicidad. Me alegro, dijo, tomando un trozo y dándole un mordisco. Es tan dulce. Al observarlos, Ren sintió que su corazón se llenaba de calidez. No había nada como la familia. Momentos como estos no tenían precio. Para 10 capítulos adelantados. Patreon.com/Weblink comentario. Capítulo 424. La semilla de la controversia. Suspiro. Gundam Seed realmente es entretenido, especialmente con sus geniales diseños de Gundam, murmuró Daniel mientras estaba sentado frente al televisor, esperando que se transmitiera el último episodio de Mobile Suit Gundam Seed. La serie había progresado hasta el punto en que el Arcángel realizó un aterrizaje de emergencia en la Tierra, pero solo a costa de los grandes sacrificios de la octava flota. Para Daniel, las batallas con mechas y los temas generales hicieron que la serie fuera increíblemente agradable. Sin embargo, algunos de los personajes dejaron mucho que desear. Especialmente Fly Alster. Desde el principio, la hostilidad de Fly hacia Kira ya la había convertido en un personaje impopular entre muchos espectadores, incluido el propio Daniel. Y después de la pérdida de su padre, el comportamiento de Fly solo empeoró. Consumida por la rabia y el dolor, Fly descargó su ira en Kira. Para seguir con su venganza, se alistó en el ejército y manipuló a Kira con fingida bondad, empujándolo a luchar sin descanso, con la esperanza de que finalmente muriera en batalla. Con tales acciones, ¿cómo podrían los espectadores no despreciarla? En el episodio anterior, Fly incluso había llegado al punto de besar a Kira, aprovechándose de su vulnerabilidad emocional tras no poder salvar a una niña. Para empeorar las cosas, el prometido de Fly no era otro que Sai, uno de los amigos más cercanos de Kira. Cuando el tema de apertura del programa se desvaneció y comenzó el nuevo episodio, Daniel se inclinó hacia adelante con anticipación. El episodio comienza con Andrew Altfeld liderando una incursión nocturna contra el Arcángel. Sai, preocupada por la seguridad de Fly, fue a sus aposentos para despertarla. Pero Fly no respondió. Las cortinas que rodeaban su cama estaban cerradas. De ninguna manera, y aunque todavía no había habido ninguna toma reveladora, el instinto de Daniel le decía que algo no andaba bien. Y efectivamente, y cuando Sai salió de la habitación, las cortinas se abrieron, revelando a Fly acostado debajo de una sábana, completamente expuesto. ¿La que abre las cortinas? Kira. ¿Qué? Esta mujer está loca. Daniel se quedó estupefacto. Fly, impulsada por su obsesiva necesidad de venganza, había llegado tan lejos como para usar su cuerpo para asegurarse de que Kira siguiera luchando. Es aterradora, murmuró Daniel. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse decepcionado de Kira. Kira sabía que Fly era la prometida de Sai. No había forma de que no lo supiera. Aún así, todavía se permitió cruzar esa línea. La esposa de un hermano está fuera de los límites, ¿no se suponía que esa era la regla? Pero el drama no terminó ahí. A medida que avanzaba el episodio, Altfeld preparó un contraataque contra el Arcángel en represalia por sus recientes acciones. Mientras tanto, Kira, que estaba haciendo ajustes al Strike Gundam, se vio envuelta en una discusión entre Sai y Fly. Para sorpresa de todos, Fly declaró abiertamente su relación con Kira. Cuando Sai lo confrontó furiosa, Kira se enojó y empujó a Sai al suelo, confirmando las afirmaciones de Fly. Cuando el episodio terminó, los espectadores quedaron atónitos. Los debates en línea estallaron inmediatamente. Hombre, Kira no es ningún héroe, se quejó un espectador. ¿Verdad? ¿Robarle la prometida a su mejor amigo y luego tirarlo al suelo? ¿No debería al menos sentirse avergonzado? ¿Código de hermanos? Nunca lo había oído, dice Kira. Es un auténtico traidor. Muchos criticaron el comportamiento de Kira y expresaron su decepción por el hecho de que tales acciones vinieran del protagonista de la serie. Seamos realistas. Si fuera un personaje secundario, a nadie le importaría. Pero Kira es el personaje principal. Se supone que es mejor que esto. Algunos, sin embargo, defendieron a Kira. ¿Cuál es el problema? Solo estaban comprometidos, no casados. No es como si Fly tuviera que quedarse con Sai. Exactamente. El matrimonio es una elección.
El hecho de que sus familias lo hayan acordado no significa que Fly no pueda cambiar de opinión. Y no es como si Kira hubiera obligado a Fly. Ella tomó sus propias decisiones. El debate se intensificó rápidamente y atrajo la atención tanto de los fanáticos como de los espectadores ocasionales. Mientras tanto, Ultraman Gaia se estaba preparando para su debut. Aunque la serie aún no se había estrenado, Pika Comics había lanzado una agresiva campaña de marketing. Gaia y el misterioso Ultraman negro aparecieron en todas partes. En anuncios del metro, grandes pantallas digitales en distritos comerciales, estaciones de tren e incluso en vallas publicitarias en las carreteras. Gracias al respaldo financiero de Pika, la campaña de marketing fue masiva. En línea, las discusiones sobre Ultraman Gaia comenzaron a ser tendencia casi de inmediato. Por fin está sucediendo. ¿Alguien sabe quién es ese Ultraman negro? ¿Una nueva transformación, tal vez? Creo que es un Ultraman completamente separado. Si hay dos Ultraman en una serie, es el doble de emoción. Pero si ese es el caso, ¿no significa eso que el jefe final será ridículamente poderoso? Quiero decir, se necesitan dos Ultraman para detenerlo. O tal vez ambos Ultraman son súper débiles y se necesitan el uno al otro solo para sobrevivir. Cállate. Todos los Ultraman son increíbles. El entusiasmo de los fanáticos por Ultraman Gaia superó incluso al de Ultraman Dina. ¿La razón? Ren había sido particularmente reservado con respecto al segundo Ultraman, Agul. La figura oscura que se menciona en los materiales promocionales recordó a los fanáticos a los sospechosos en la sombra de Detective Conan, dejándolos ansiosos por obtener respuestas. Muchos estaban convencidos de que esta sería la primera serie de Ultraman en presentar dos héroes distintos desde el principio. Naturalmente, esta especulación solo aumentó su anticipación. Por cierto, ¿cómo lograron ese efecto giratorio, similar al de la pintura al óleo, que aparece en el avance? Es genial. ¿Probablemente algún tipo de software de edición? Ren, notando la curiosidad, decidió explicar. Eso no fue PG, reveló Ren. Pintamos el logo de Ultraman con pinturas al óleo reales, luego lo revolvimos desde ambos lados hasta formar una espiral. El vídeo que vieron simplemente se reprodujo al revés. Aunque el software moderno podría haber replicado fácilmente el efecto, Ren había elegido experimentar con técnicas tradicionales para divertirse. ¿Y el resultado? Un teaser inolvidable que dejó a los fans boquiabiertos. Para 10 capítulos adelantados. Patreon.com/link comentario. Capítulo 425. El monstruo que sacude la Tierra Gaia Ultraman Gaia por fin se estrenó. Daniel se sentó frente a su televisor, lleno de expectativas. Una serie que posiblemente tuviera como protagonistas a dos Ultraman. Eso fue más que suficiente para despertar su interés. ¿Es este el personaje principal? En la pantalla, el protagonista aparecía sentado en una extraña máquina. Su entorno era un páramo ardiente, donde la lava fundida fluía libremente por el suelo. En medio de esta escena, un monstruo con forma de serpiente luchaba contra Gaia Ultraman, tal como se muestra en los carteles promocionales. Esto marcó el primer encuentro y el fatídico encuentro entre Gaia y el protagonista, Takayama Gamu. De repente, Gamu volvió a la realidad. ¿Un experimento, La siguiente escena reveló un elaborado laboratorio lleno de equipos de alta tecnología, dejando a Daniel impresionado. La apertura difería significativamente de la serie original Ultraman Gaia que Ren había visto en su vida anterior. La versión anterior tenía un laboratorio improvisado que parecía más bien un almacén destartalado, con solo unas cuantas sillas y algunos aparatos electrónicos colocados al azar por todos lados. ¿En serio? Si vas a engañar a los niños, al menos haz que parezca convincente. Ren se quedó perplejo. Si bien no esperaba instalaciones de última generación, ¿no podrían haber alquilado un laboratorio medianamente decente? Decidido a mejorar esto, Ren filmó las escenas en una universidad local. El campus sirvió como modelo para la universidad de la serie y, con sus instalaciones de última generación, la diferencia era abismal. Como era de esperar, la universidad aceptó encantado. En la actualidad, ¿qué es lo que más valoran las ciudades y las universidades? El talento. Las universidades suelen competir ferozmente por los estudiantes, y las historias de instituciones que compiten por los mejores académicos aparecen en las noticias. Para la escuela a la que se acercó Ren, aparecer en Ultraman Gaia fue una oportunidad fantástica de relaciones públicas.
La exposición en la televisión en horario de máxima audiencia, y posteriormente en repeticiones y lanzamientos en vídeo doméstico, ofreció un inmenso valor promocional. La universidad incluso eliminó el pago del alquiler del laboratorio y proporcionó comidas para el equipo en la cafetería del campus. Para colmo, los miembros del consejo estudiantil sirvieron como extras, interpretando a espectadores en varias escenas. Naturalmente, Ren se aseguró de que los estudiantes actores recibieran un pago justo por su trabajo, siguiendo las tarifas estándar para los extras. Ah, ¿sí? Una fortaleza aerotransportada. Cuando emergió el monstruo del episodio, el equipo de ataque lanzó aviones de combate para enfrentarlo. Daniel notó algo peculiar. Los aviones eran lanzados desde una enorme fortaleza que flotaba en el cielo. Esto le da un aire de alta tecnología. Reflexionó Daniel. El diseño de los aviones del equipo de ataque también le llamó la atención. Espera, ¿estos aviones se pueden plegar y adoptar la forma de un contenedor? Eso es muy ingenioso. Aunque, ¿podrían realmente volar? A pesar de la física cuestionable, Daniel no se detuvo a pensar en ello. En cambio, calculó mentalmente sus ahorros. Estos se convertirán definitivamente en juguetes. Me compraré uno seguro. Por supuesto, lo más destacado de cualquier serie de Ultraman no son los jets ni los monstruos secundarios. Lo que los fanáticos realmente quieren es ver a Ultraman luchando contra los Kaiju. Cuando Gano, no dispuesto a permitir que la Tierra fuera destruida, se reunió con el gigante de la luz, Gaia, pasó la prueba para convertirse en Gaia Ultraman. La entrada de Gaia fue nada menos que espectacular. En la mayoría de las series de Ultraman, el héroe que da título al libro aterriza con elegancia, pero no así Gaia. La llegada de Gea fue un acontecimiento que literalmente sacudió la Tierra. Cuando aterrizó, se levantaron nubes de polvo que crearon una escena visualmente impactante. El equipo de producción utilizó una combinación de tomas de gran angular y primeros planos, alternando entre perspectivas para mostrar completamente el impactante aterrizaje de Gaia. El resultado fue asombroso. Perfecto. Absolutamente perfecto, pensó Daniel. El debut de Gaia transmitió una sensación de inmenso poder, dejando a los espectadores confiados en su fuerza. Si su aterrizaje solo pudiera enviar ondas de choque a través del suelo, Daniel pensó. Un golpe probablemente podría aniquilar a un monstruo en el acto. Aunque la escena emocionó al público, filmarla no fue nada fácil. El equipo de producción había optado por efectos prácticos en lugar de CGI. Para crear la explosión de polvo, se enterraron pequeñas cargas explosivas en el suelo donde aterrizaría el actor con el traje de Ultraman. Las cargas detonaron justo cuando el actor soltó una barra horizontal y aterrizó. Aunque las cargas eran de bajo rendimiento y no letales, aún así representaban un riesgo. Es comprensible que el especialista estuviera nervioso durante el rodaje. Ni siquiera los pirotécnicos más experimentados podrían garantizar una seguridad total. Al fin y al cabo, las explosiones son intrínsecamente peligrosas. Ren no pudo evitar pensar en un personaje de la serie Naruto de su vida pasada, Deidara. El experto en explosivos obsesionado con el arte podría haber manejado la situación con estilo, pero incluso él se habría agachado para cubrirse cuando llegó el momento de la detonación. En la pantalla, Gaia se enfrentó a la bestia de batalla cósmica Goku, mostrando su movimiento final característico, el Gaia Photon Edge. Al canalizar energía hacia sus manos, Gaia generó un rayo radiante sobre su cabeza, parecido a una antena brillante. Con un movimiento rápido de este cuerno de fotones, aniquiló al Kaiju enemigo de un solo golpe. El movimiento fue tan visualmente impactante que Daniel no pudo evitar admirarlo. Sin embargo, mientras veía el segundo episodio con el monstruo de magma, Kiryu, Daniel notó algo extraño. Una vez más, la entrada de Gea implicó una enorme explosión de polvo. Pero esta vez, ocurrió en medio de una ciudad bulliciosa. Espera, ¿no está causando tanto daño como el Kaiju? Tras la emisión de los dos primeros episodios, estallaron debates en línea sobre Ultraman Gaia. La recepción fue abrumadoramente positiva. En Doufu, la plataforma de reseñas más grande del país, Ultraman Gaia obtuvo una calificación promedio de más de 9 puntos de 54.000 espectadores. Muchos elogiaron sus secuencias de acción y sus efectos visuales, pero también hubo especulaciones sobre el misterioso segundo Ultraman. Es una pena que no hayamos podido ver al segundo Ultraman. ¿Crees que realmente es solo la forma alternativa de Gaia?
De ninguna manera. Sigo pensando que es un Ultraman aparte. De cualquier manera, no puedo esperar a verlos a ambos pelear juntos. Por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta? Cada vez que Gea aterriza, agrieta el suelo. Está prácticamente provocando terremotos. Algunos fanáticos plantearon una teoría intrigante. En la mitología griega, Gea es la diosa de la tierra, ¿no? Si Gea representa a la tierra, quizás habrá otro Ultraman que represente al cielo. La especulación solo alimentó el entusiasmo por lo que estaba por venir. Para 10 capítulos adelantados. Patreon.com Weblink comentario. Capítulo 426. El segundo Ultraman Gaia solo había emitido 2 episodios, pero ya era un gran éxito. Los fanáticos hablaron sobre el Earthshaker y los intensos aterrizajes de Gaia, que dejaron rastros de destrucción a su paso. Muchos incluso crearon vídeos de parodia, insertándose en escenas con Gaia, gritando cosas como: ¿qué exactamente estás protegiendo? Interesante, se rió Daniel mientras miraba algunos de los vídeos en línea. Por lo que había visto hasta ahora, la verdadera devastación en el programa no provenía de los monstruos. Curiosamente, Gaia causó más destrucción con sus dramáticos aterrizajes. Espera, ¿el próximo episodio no se emitirá pronto? Al darse cuenta de la hora, Daniel se dejó caer rápidamente en su sofá, encendió el televisor y sintonizó Ultraman Gaia. El episodio comenzó con la canción de apertura de Gaia, que Daniel tarareó. Las escenas iniciales seguían al protagonista, Gamu Takayama, uniéndose al equipo Lightning. Parecía más un momento de la vida real, en el que Gamu ocasionalmente usaba términos científicos complejos que hacían que los espectadores sintieran que el programa estaba impregnado de ciencia ficción dura. Pero la verdadera acción empezó poco después. Un nuevo monstruo, conocido como Apate, entró en la atmósfera terrestre en modo de vuelo. Atravesó el sistema de alerta de la Guardia Europea y fue interceptado por aviones de combate sobre un desierto de Oriente Medio. Los aviones lograron derribarlo y la criatura se estrelló contra el suelo. No es tan sencillo, murmuró Daniel mientras miraba la hora. El episodio apenas había llegado a la mitad y Gea aún no había aparecido. Claramente, este monstruo tenía más trucos bajo la manga. Daniel supuso que Apate podría absorber arena o rocas, como los monstruos de Ultraman Dina. Pero el espectáculo lo sorprendió. En lugar de fusionarse con el entorno, Apate se transformó en una forma humanoide parecida al propio Gaia. Ya está aquí. Terrestre. Cuando el monstruo adoptó una forma humanoide, Gamu se transformó en Gaia y realizó su característica entrada explosiva. Las nubes de polvo y el impacto que hizo temblar el suelo fueron tan dramáticos como siempre. Pero a pesar de su apariencia similar a la de Gaia, el monstruo tuvo problemas contra la verdadera Gaia. Aunque estaba armado con un arma similar a una espada y parecía preferir el combate cuerpo a cuerpo, Apate demostró ser más un estratega que un luchador. Al darse cuenta de que no podía vencer a Gea directamente, Apate comenzó a emplear ataques astutos e impredecibles. Lentamente, pero con seguridad, Gea comenzó a cansarse y la familiar luz roja de advertencia en su pecho comenzó a parpadear. «Estás acabado», murmuró Daniel con una sonrisa. Como todo fan de Ultraman sabe, la luz roja intermitente no significa una derrota inminente. Es una señal de que el tiempo del monstruo se acabó. Efectivamente, Gaia aprovechó una oportunidad. Adoptando una pose dramática, canalizó la energía fotónica hacia sus manos, formando una antena brillante sobre su cabeza. Con un movimiento rápido, el rayo de energía se desató. Aunque siempre sé que el monstruo será aniquilado, ver a Ultraman disparar su característico ataque de rayo nunca pasa de moda, dijo Daniel con una sonrisa de satisfacción. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Justo cuando Gaia parecía victoriosa, el suelo estalló de repente. Apate, que se había escondido bajo tierra, resurgió y asestó un uppercut que hizo volar a Gaia. Para empeorar las cosas, el monstruo conjuró un arma parecida a una lanza, preparándose para asestar un golpe fatal. No dejes que termine así. Gaia, no. Se podía oír a los niños que miraban desde casa gritando de ansiedad, y sus gritos se oían a través de las paredes del apartamento. Incluso Daniel podía oír a los hijos de los vecinos gritando preocupados por Gaia. Entonces, justo a tiempo, un rayo de energía azul golpeó a Apate, desintegrándolo en un instante. ¿Podría ser el segundo Ultraman? Los pensamientos de Daniel se dirigieron inmediatamente a la figura sombría de los carteles promocionales.
Después de todo, los ataques de energía de Gaia eran rojos y el equipo relámpago claramente carecía de la potencia de fuego necesaria para acabar con Apate de un solo golpe. Efectivamente, cuando la cámara hizo un movimiento panorámico, un Ultraman azul apareció en la pantalla. Al final de los 2 episodios, las redes sociales estaban repletas de gente hablando del misterioso Ultraman azul. Tengo la sensación de que este no es un héroe, a mí me pasa lo mismo. Hay algo en esa aura azul que resulta siniestro. Además, ni siquiera respondió cuando le preguntamos si era un aliado. Vamos, no es la Tiga malvada de Ultraman Tiga. No pondrían un villano en los carteles promocionales, ¿verdad? Este Ultraman azul claramente tiene un papel clave que desempeñar. Villano o no, creo que el azul es mucho más genial que Gaia. Fuera de aquí. Gaia hace temblar la Tierra con sus aterrizajes. No hay forma de que un Ultraman azul pueda superar eso. Además, ¿cómo se llama? Según el sitio web oficial, se llama Agul. Mientras tanto, en otro rincón de internet, los fanáticos del manga de Porter estaban entusiasmados con Akame ga Kill. Uf. Solo quiero inmovilizar a Porter y hacerle sufrir. ¿Y ahora qué? Ve a leer el último capítulo de Akame ga Kill. Ese bastardo de Porter lo ha vuelto a hacer. Curioso, Andrew, otro fanático del manga, compró el último número de Pika Comics para ver de qué se trataba todo ese revuelo. Cuando pasó al capítulo en cuestión, se encontró leyendo la 5ª entrega de Akame ga Kill. En este capítulo, Sheele asumió el papel de mentor de Tatsumi y le enseñó las artes del asesino. La historia también se adentró en el trágico pasado de Sheele. A Andrew le pareció entrañable el personaje de Sheele. A pesar de su oscura historia como asesina, irradiaba calidez y amabilidad, especialmente en sus interacciones con Tatsumi. Incluso comenzó a emparejarlos a ambos, pensando que Sheele podría terminar siendo la pareja romántica de Tatsumi. El capítulo también presentó el nuevo brazo imperial de Tatsumi, Incursión, obtenido del derrotado Zank. Andrew no pudo evitar maravillarse ante las habilidades del arma. ¿Una armadura que te permite ver a través de las paredes y la ropa? Hombre, me encantaría tener una de estas. Comentario. Capítulo 427. Nunca dejaré que lo tengas. ¿Podría ser que el golpe en el estómago del que todo el mundo habla ocurra en el capítulo 6? Andrew revisó el chat grupal y notó las acaloradas discusiones. Parecía que el último capítulo de Akame ga Kill había despertado algunas emociones fuertes. Curioso y un poco escéptico, decidió seguir leyendo. Como fanático de Porter, Andrew no era ajeno a las montañas rusas emocionales que le producía. Pensó que había desarrollado suficiente resistencia para soportar cualquier desamor que pudiera surgirle. De ninguna manera mataría a Sheele, ¿verdad? Murmuró Andrew para sí mismo. Ella es prácticamente la heroína principal en este momento. Mientras pasaba las páginas, su reacción inicial fue de pura ira. La trama tomó un giro sombrío, con la crueldad del Imperio una vez más tomando protagonismo. En este capítulo, Leone y Tatsumi se infiltraron en el Distrito Rojo y descubrieron que los gánsteres locales abusaban de las drogas para controlar a las mujeres jóvenes y obligarlas a someterse. Si las mujeres perdían la cabeza por culpa de las drogas, las desechaban como basura. Es repugnante y Andrew apretó los puños. Esta escena retorcida profundizó el odio de Andrew hacia el Imperio. Había pensado que las atrocidades anteriores de los nobles, matar plebeyos por diversión, eran suficientemente viles. Pero esto era un nivel completamente nuevo de depravación. Después de que Leone y Tatsumi eliminaron al líder de la pandilla, la ira de Andrew disminuyó un poco. Quizás esto es lo que molestó a los fanáticos, pensó. Pero luego el enfoque cambió. Las siguientes páginas siguieron a Sheele y Mine mientras se embarcaban en su misión. Los 2 asesinos fueron emboscados por Seryu, que buscaba venganza por su capitán caído, Ogre. Lo que siguió fue una batalla intensa y brutal. Los dedos de Andrew temblaban mientras pasaba la página. Y entonces sucedió. Sheele, que intentaba salvar a Mine del brazo imperial enloquecido de Seryu, Koro, fue alcanzada por una de las balas de Seryu. Inmovilizada, quedó indefensa mientras Koro le partía el cuerpo en 2. ¿Qué? Gritó Andrew mientras la sangre abandonaba su rostro. Se quedó mirando los paneles con incredulidad. Incluso en sus últimos momentos, Sheele utilizó sus últimas fuerzas para darle a Mine tiempo suficiente para escapar. ¿Cómo pudo hacer esto?
El corazón de Andrew estaba lleno de angustia, no solo por la trágica muerte de Shelley, sino por la forma tan cruel en que el portero lo había engañado. Los capítulos anteriores habían retratado a Shelley como un personaje amable y entrañable con un pasado oscuro. Había comenzado a ganar seguidores y sus interacciones con Tetsumi insinuaban una relación en ciernes. Pero todo eso era parte de la trampa de Porter. Al hacer que los lectores se enamoraran de Shelley, se aseguró de que su muerte los afectara aún más. Maldita sea. Él planeó esto desde el principio. Murmuró Andrew, cerrando el manga de golpe. En internet, la reacción fue igualmente intensa. Los fanáticos inundaron las redes sociales con publicaciones llenas de angustia y enojo. Porter, eres un completo monstruo. La semana pasada hiciste que me enamorara de Shelley, y ahora esto. Eres un sádico. Primero Tokyo Ghoul, ahora Akame ga Kill. ¿Por qué sigo haciéndome esto? Pero la desilusión de la semana no se limitó a Akame ga Kill. Otro manga popular, Food Wars. También causó revuelo, aunque por razones muy diferentes. La historia estaba entrando en su arco final. Ren había alterado significativamente la trama original, eliminando gran parte del material de los capítulos posteriores, que se habían vuelto inflados y complicados. En esta nueva versión, la historia avanza hasta que Sma desafía a la generación anterior de los 10 maestros Ntsuki. Mientras tanto, la subtrama romántica cobra protagonismo. El capítulo de esta semana presentó un momento crucial. Erina confesando sus sentimientos a Sma. En el capítulo, Erina estaba parada en la cocina del dormitorio Estrella Polar, mirando a Sma con una seriedad inusual. Sma, te desafío a una guerra de comida, declaró. Sus ojos violetas ardían con determinación. Si gano, serás mío para siempre. Su declaración dejó a Sma y a los lectores atónitos. Erina finalmente había encontrado el coraje para enfrentar sus sentimientos. Sma la había ayudado a superar sus miedos hacia su padre y la había apoyado cuando estaba en su peor momento. Para Erina, esta era su manera de expresar su gratitud y su amor. Pero justo cuando la confesión flotaba en el aire, otra voz la interrumpió. No puedes tenerlo. El repentino arrebato provino de Megumi, que había estado escuchando a escondidas desde el pasillo. Con el rostro enrojecido por la ira, Megumi entró furiosa en la cocina. Su habitual actitud tímida fue reemplazada por una determinación feroz. No dejaré que me lo quites. Tanto Erina como Sma quedaron desconcertados por la inusual audacia de Megumi. Me ha gustado desde el principio, continuó Megumi con voz temblorosa por la emoción. Siempre me ha gustado. Los recuerdos inundaron la mente de Megumi. Recuerdos de su tiempo con Sma. Fue el primer chico que la sorprendió accidentalmente mientras se bañaba. Fue el primero en formar equipo con ella para un desafío de cocina. Fue quien la salvó de la expulsión y estuvo a su lado durante el festival escolar. Durante mucho tiempo, Megumi había sido demasiado tímida para hablar, pero ahora, por el bien de sus sentimientos, se negó a dar marcha atrás. Erina. Gritó, apretando los puños. Te desafío a una guerra de comida. Megumi respiró profundamente y se armó de valor. Esta vez no perderé. El capítulo terminó en suspenso, dejando a los fanáticos llenos de emoción. Es la primera vez que veo a Megumi actuar así. El amor realmente puede cambiar a las personas. La confesión de Erina fue genial, pero estoy apoyando a Megumi. Ella ha estado con Sma desde el principio. Ren, te has superado una vez más. Este triángulo amoroso va a ser increíble. La semana había sido una montaña rusa de emociones para los fans de Akame ga Kill. Y Food Wars. Llena de desamor, amor y drama de alto riesgo. Comentario. Capítulo 428. Nunca lo entregaré. La Copa del Mundo es un acontecimiento agridulce para los aficionados al fútbol chino. Por un lado, genera una emoción inmensa. La adrenalina de ver a tus jugadores favoritos maniobrar para superar a los oponentes y lanzar un tiro al arco es tan emocionante como ver una batalla culminante en un anime de acción. La anticipación cuando el balón se acerca a la portería puede acelerar el corazón de cualquiera. Pero, por otro lado, es una fuente de decepción constante. A pesar de tener una población de más de 1.000 millones de personas, China aún no ha logrado reunir un equipo capaz de competir al más alto nivel. No es solo culpa de los jugadores. Muchos señalan los problemas estructurales dentro del sistema de fútbol nacional. Por ejemplo, los órganos rectores suelen estar dirigidos por personas que no entienden el deporte y las conexiones personales a menudo influyen en las decisiones.
Además, las actitudes sociales no ayudan. ¿Cuántos padres en China animarían voluntariamente a sus hijos a dedicarse al fútbol? Para muchas familias, jugar al fútbol se considera una distracción, una pérdida de tiempo que no conduce a una carrera estable. Y como las probabilidades de llegar al nivel profesional son tan escasas, la mayoría de los padres prefieren que sus hijos se centren en los estudios o en otras carreras profesionales más seguras. Todos estos factores dejan claro por qué el fútbol tiene dificultades para prosperar en China. A pesar de ello, los hinchas chinos siguen siendo fieles a sus hinchas. Aunque su selección nacional siempre tiene un rendimiento inferior al esperado, rara vez pasa de la fase de grupos, siguen sintonizando fielmente todos los años tanto la Copa del Mundo como la Copa Asiática. Otra temporada de la Copa del Mundo, murmuró Daniel mientras bebía un sorbo de cerveza en casa. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Probablemente terminará de la misma manera que siempre, eliminado en la fase de grupos. En este mundo, el equipo de China no era tan malo como en nuestra realidad. Al menos llegó al Mundial. Pero avanzar a octavos de final siempre había sido un desafío insuperable, que dejaba a los fanáticos decepcionados año tras año. Bueno, quizá mejor vea Ultraman. Eso me animará, suspiró Daniel, sacudiendo la cabeza. Sabía que no era probable que el equipo mejorara en el futuro cercano. Incluso con entrenadores de clase mundial, los resultados nunca parecían cambiar. Daniel cambió de canal y se relajó al ver la emisión de Ultraman Gaia. El episodio de esa noche se titulaba El otro gigante, un título que inmediatamente despertó su interés. ¿Eso significa que Agul aparecerá de nuevo? Quizás esta vez tenga un papel más importante. Aunque Agul había hecho una breve aparición en un episodio anterior, su tiempo en pantalla había sido mínimo, dejando a los fanáticos con ganas de más. El episodio comenzó con un hombre haciendo ejercicio en una sala llena de aparatos de gimnasia. Las paredes estaban cubiertas de carteles, recortes de periódicos y fotos de Gaia. ¿Es este el anfitrión humano de Agul?, se preguntó Daniel. El hombre parecía rudo e intenso, y exudaba una presencia que podría rivalizar con la del anfitrión de Gaia, Gamu Takayama. Aún así, no es tan guapo como yo, pensó Daniel con aire de suficiencia. La escena cambió y Gamu regresó a su ciudad natal para compartir la noticia de que se había unido al equipo Lightning. Pero antes de que pudiera instalarse, apareció un monstruo. El monstruo, compuesto principalmente de agua de mar y con una temperatura corporal extremadamente baja, era indetectable por radar o sensores. Incluso los misiles del equipo relámpago eran ineficaces contra él debido a su estructura única. Mientras Gamu se preparaba para transformarse en Gaia, apareció el hombre misterioso de antes. «Lo llamé», exclamó Daniel. El hombre era de hecho el anfitrión de Agul. Cuando Agul se transformó y descendió del cielo, Daniel no pudo evitar levantar una ceja. Presumido, la entrada de Agul fue tan dramática como los aterrizajes habituales de Gaia, con una onda expansiva que hizo volar los escombros. A pesar de su llamativo debut, Agul se vio rápidamente superado. El monstruo, con sus aterradoras habilidades regenerativas, tomó la delantera. Agul quedó atrapado en las tenazas del monstruo, que comenzaron a drenar su energía. Justo cuando parecía que Agul sería derrotado, Gaia llegó para salvar el día. Supongo que este tipo es la versión One Punch Man de Genos, murmuró Daniel, notando la tendencia de Agul de verse bien antes de perder peleas rápidamente. La batalla continuó mientras el monstruo exhibía sus extraordinarias habilidades. Ya sea que Agul lo atacara con su espada de energía o que Gaia le diera una poderosa patada, la criatura se regeneraba instantáneamente y se volvía aún más peligrosa a medida que aprendía a emitir descargas eléctricas. Tanto Gea como Agul lucharon contra la implacable bestia. Pero entonces ocurrió algo impactante. Cuando Gaia se encontró atrapado en las pinzas del monstruo, Agul comenzó a cargar un ataque de energía. Espera, ¿qué? También está apuntando a Gaia. El monstruo había colocado hábilmente a Gaia como escudo, bloqueando la línea de fuego directa de Agul. Daniel observó con incredulidad cómo Agul continuaba cargando su ataque, aparentemente sin preocuparse por el riesgo de golpear a Gaia. Afortunadamente, la explosión de energía pasó cerca de alcanzar a Gaia y solo golpeó al monstruo. Aún así, el momento dejó a Daniel inquieto. Este tipo Agul, no parece del tipo cooperativo, pensó. Las acciones de Agul le recordaron a Daniel un chiste sobre el equipo Alpha, una unidad de fuerzas especiales rusas.
Descripción de la misión. Su tarea es rescatar a los rehenes. Minutos después. Infieme. 10 hostiles eliminados. No se encontraron rehenes. El enfoque de Agul parecía inquietantemente similar. No parecía demasiado preocupado por los daños colaterales. A pesar de su tenso trabajo en equipo, Gaia y Agul finalmente lograron ahuyentar al monstruo. Al finalizar el episodio, Daniel no pudo evitar sentir que Agul era mucho más de lo que parecía. ¿Era realmente un aliado? ¿O sus motivos diferían de los de Gaia? El misterio que rodea a Agul solo aumentó la emoción, dejando a los fanáticos ansiosos por el próximo episodio. Las discusiones en línea estallaron con especulaciones. ¿Agul está realmente del lado de Gea? Parece más bien un antihéroe. Me encanta su diseño, pero sus métodos son cuestionables. Agul es mucho más genial que Gaia. Esa entrada por sí sola fue de primera categoría. Gea literalmente provoca terremotos cada vez que aterriza. ¿Por qué Agul es más fresco? Por cierto, ¿qué tiene de malo que Agul casi atropelle a Gaia? ¿Fue intencional? Los fanáticos estaban divididos, pero una cosa era segura. Agul había dejado una impresión duradera. Mientras tanto, en otras partes de Internet, los fans de Akame ga Kill todavía se estaban recuperando de la trágica muerte de Shelley. Pero, en segundo plano, se estaba gestando otra conversación sobre Food Wars. Tanto los fanáticos del anime como del manga tuvieron mucho de qué discutir esta semana, ya sea la aparición de un segundo Ultraman o los giros y vueltas en sus historias favoritas. Comentario. Capítulo 429. Sin título como se esperaba, la escena final del episodio 5, con la conversación entre Gno y Gamu, reveló que los dos siguieron caminos completamente diferentes. Para Gno, el consumo imprudente de los recursos de la Tierra y la contaminación del medio ambiente por parte de la humanidad eran imperdonables. Los Ultramen no estaban obligados a proteger a los humanos. Existían para salvaguardar la Tierra misma. Gno incluso instó a Gamu a abandonar el equipo Rayo y unirse a él. Eso, en realidad no está mal, murmuró el padre de Fatty mientras se acariciaba la barbilla mientras veía el episodio en casa. Las palabras de Gno tocaron una fibra sensible, no solo en el contexto del programa, sino en la vida real. La humanidad había estado explotando imprudentemente la Tierra durante siglos, contaminando la atmósfera, derritiendo glaciares, elevando el nivel del mar y extrayendo recursos en exceso. Peor aún, algunos países explotaron esos recursos de manera irresponsable, vendiéndolos a precios ridículamente bajos. Recientemente, la decisión de Japón de arrojar desechos nucleares al océano, alegando que cumplían normas de seguridad, fue motivo de indignación. Si era tan seguro, ¿por qué no lo solucionaron a nivel nacional? Era fácil imaginar un escenario sacado directamente de Ultraman Tiga, donde monstruos marinos mutados surgían de las profundidades debido a la contaminación nuclear. En absoluto. Fatty, que estaba escuchando a su padre, inmediatamente gritó en protesta. Ultraman lucha para proteger a los humanos. Él es la luz y una parte de la humanidad. Sí, tienes toda la razón. El padre de Fatty, Liu Lei, sabía que no debía discutir con su hijo sobre Ultraman. El chico era terco en todo lo que tuviera que ver con su programa favorito. Si Liu Lei se atrevía a contradecirlo, este pequeño bribón discutiría durante horas. Por el bien de la paz, decidió complacerlo. En Internet, el episodio provocó un acalorado debate. Entonces, Agul es definitivamente el villano, ¿verdad? ¿Villano? No lo creo. Agul no se equivoca. La configuración de este universo es diferente a la de Ultraman Tiga. Gaia representa a la diosa de la Tierra, Gaia, por lo que es lógico que su función sea proteger el planeta, no solo a los humanos. Exactamente. La humanidad ha sido demasiado descuidada, ha destruido el medio ambiente y solo ha pensado en sí misma. Esta trama es brillante. Dos Ultraman con ideales opuestos que se enfrentan. Es una idea muy novedosa. Espero que no siga el camino de Naruto, donde Gaia no le hace ningún jutsu a Agul para que se someta. Dejemos que sus diferencias se resuelvan con acciones, no con palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Naruto fue genial, pero el legendario Tolling no Jutsu de Naruto para convencer a Nagato fue un poco excesivo. Los fanáticos estaban entusiasmados con el conflicto filosófico entre Gaia y Agul. ¿Se reconciliarían los dos, como Naruto y sus rivales? ¿O sus diferencias conducirían a una batalla decisiva, como en Kamen Rider Amazons?
De cualquier manera, los dos episodios de esta semana generaron un entusiasmo masivo, impulsando la popularidad de Ultraman Gaia a nuevas alturas. Al mismo tiempo se estaba celebrando el Mundial. Incluso personas que normalmente no seguían el fútbol se vieron envueltas en discusiones, gracias al revuelo en torno al torneo. Sin embargo, la mayoría de las conversaciones no fueron optimistas sobre las posibilidades de China. Nunca pasarán de la fase de grupos, fue el consenso en línea. Ren estuvo de acuerdo con ese sentimiento, pero eso no le impidió seguir mirando. Tarde en la noche el dormitorio de Ren estaba completamente oscuro, y solo la tenue luz de la luna se filtraba a través de las cortinas. De repente, abrió los ojos y vio a Hada durmiendo a su lado. Moviéndose en silencio, se levantó de la cama y se dirigió de puntillas a la sala de estar. Hada no le había prohibido directamente ver los partidos, pero tampoco estaba muy contenta con ello. Sus reacciones ruidosas durante los partidos anteriores habían perturbado el sueño de Yue, lo que provocó una reprimenda de su maestra al día siguiente. Ren agarró su tableta, se conectó a los auriculares y se sentó en el sofá para ver el partido. Esta noche, China se enfrenta a Turquía. El equipo turco ha adoptado una estrategia ofensiva agresiva, presionando repetidamente hacia la portería china. Sin embargo, el equipo chino, como siempre, ha optado por un contraataque defensivo, centrándose en apuntalar su línea defensiva antes de buscar oportunidades para atacar. El capitán, Zheng Tao, ha robado el balón. Hermoso. Una nuez moscada. Un movimiento asombroso. La habilidad y la experiencia de Zheng Tao tomaron a Kamali completamente por sorpresa. Ren apretó el puño y su emoción se desbordó. Sí. Buen trabajo. El atractivo universal del fútbol era innegable. Aunque intentó mantener el silencio, la intensidad del partido le hizo perder el control. Pero momentos después, Ren se dio una palmada en el muslo con frustración. El pase inteligente de Zheng Tao llegó a Jiang Gaimin, pero en lugar de realizar una jugada decisiva, Jiang intentó una finta llamativa. El defensor rival no se dejó engañar y robó el balón con facilidad. Vamos. Deja de hacer tonterías. Mientras Ren refunfuñaba, sintió un golpecito repentino en el hombro. Reflexivamente, apartó la mano con un gesto, pero luego se quedó paralizado. Lentamente, se giró para ver quién era. Detrás de él estaba Hada, vestida con su camisón, con los brazos cruzados y mirándolo con desaprobación. A su lado estaba Yue, frotándose los ojos somnolientos. Papá, ¿me despertaste otra vez? ¿Me despertaste? Repitió Little Wite, repitiendo las palabras de Yue. Te dije que no miraras. Dijo Hada, exasperada. ¿Tienes idea de lo ruidoso que hablas cuando ves fútbol? Jaja, Ren se rascó la nuca tímidamente. Pero es el mundial. Y es el partido de China. Solo por esta vez, Yue ni siquiera tiene clases mañana. ¿Qué piensas, Yue? Preguntó Hada, volviéndose hacia su hija. No. Quiero dormir, murmuró Yue, pero pronto sus ojos se desviaron hacia Ren. Ren sonrió y sacó su arma secreta. Una bolsa de los bocadillos favoritos de Yue. Mira, estos son todos tus dulces favoritos. Si me dejas ver el partido esta noche, serán todos tuyos. Los ojos de Yue brillaron mientras miraba los bocadillos. Sin dudarlo, asintió. Estoy de acuerdo. Papá, mira todo lo que quieras. Hada suspiró, derrotada. Tú y tus sobornos, Ren sonrió victorioso, arrojándole a Yue la bolsa de bocadillos y volviéndose hacia su tableta, listo para disfrutar el resto del juego. Comentario. Capítulo 430. Una invitación de la Asociación de Fútbol. La fase de grupos de la Copa del Mundo había finalizado para el equipo de China. Aunque muchos fanáticos habían predicho los resultados incluso antes de que comenzaran los partidos, los resultados reales todavía eran difíciles de aceptar. En su primer partido, perdieron 0-2 ante Costa Rica. El segundo partido terminó con una derrota 0-3 ante Alemania. Y en el tercer partido, sufrieron una derrota 0-1 ante Arabia Saudita. Antes de partir al torneo, el seleccionador nacional anunció con seguridad sus objetivos. Marcar un gol, sumar un punto y ganar un partido. Como mínimo, querían igualar el rendimiento del año pasado. ¿Los resultados? Peores que el año pasado. El año pasado, al menos, lograron marcar un gol. Este año, ni siquiera eso. Peor aún, uno de sus jugadores marcó un autogol, metiendo el balón en su propia portería. Reacción en línea. Ya lo he dicho.
Hay que recortar los sueldos de estos futbolistas. Ese autogol fue vergonzoso. ¿Verdad? Están ganando millones al año, ¿y para qué? ¿Para perder todos los partidos? Yo podría hacerlo gratis. Póngame a mí, entrenador. Perderemos partidos por una fracción del costo. Ni siquiera tienen tantos abdominales como las jugadoras de nuestro equipo de fútbol femenino. Internet se llenó de mensajes indignados. Algunos comentaristas ni siquiera habían visto los partidos, pero estaban ansiosos por sumarse a la ola de quejas. Aún así, ¿quién podría culparlos? Incluso para aquellos que no seguían el fútbol, era frustrante ver a su selección nacional no marcar ni un solo gol en un escenario tan importante. No era solo decepción. Era un sentimiento de odiar el hierro por no convertirse en acero. En respuesta a las protestas, la Asociación de Fútbol, FA, finalmente hizo una declaración pública. Propuso medidas como limitar los salarios de los jugadores y reemplazar al entrenador. Prometió contratar a entrenadores internacionales de renombre y promover programas de fútbol escolar. Pero lo que sorprendió a todos fue otro movimiento de la FA. Dentro de la Asociación de Fútbol, en una sala de reuniones de la sede de la FA, varios altos ejecutivos estaban sentados alrededor de una mesa, con expresiones sombrías. Bueno, perdimos otra vez. El tono del orador era pesado, pero los demás simplemente asintieron en silencio. Aunque los ejecutivos no eran los que pateaban la pelota, los repetidos fracasos del equipo fueron una mancha en su reputación. Año tras año, invirtieron dinero en el equipo, pero los resultados fueron desalentadores. El desempeño de este año, con un gol en propia puerta incluido, fue especialmente humillante. No podemos seguir así. El fútbol nacional está en una situación muy lamentable. ¿Deberíamos seguir con nuestro plan original? ¿Programas de fútbol escolar? Pero seamos realistas. El sistema educativo actual no deja precisamente espacio para los deportes extracurriculares. Tenemos que intentarlo. ¿Recuerdan a Japón en los años 80? En aquel entonces, no eran rival para nosotros. Su fútbol también estaba en un estado lamentable. Pero siguieron avanzando y, miren cómo están ahora, si no actuamos, la brecha no hará más que aumentar. Tienes razón. En primer lugar, tenemos que centrarnos en promover el fútbol en las escuelas. En segundo lugar, tenemos que reforzar los sistemas de formación de jóvenes en nuestros clubes profesionales. Estos dos pilares garantizarán una fuente constante de talentos para nuestras ligas nacionales. Pero necesitaremos la cooperación del Ministerio de Educación y también una fuerte campaña publicitaria para que los estudiantes se interesen por el fútbol. No se unirán solo porque se lo digamos, tiene que entusiasmarlos. Quizás podríamos usar un manga para promocionarlo. ¿Un manga? Bueno, a los jóvenes de hoy en día les encantan los cómics y el anime. ¿Pero a quién deberíamos contratar para el trabajo? He oído hablar de un dibujante de manga llamado Porter. Creó un manga sobre Go en Japón que desató una ola masiva de interés en el juego allí. Y él es uno de los nuestros, es chino. En la casa de Ren estaba jugando con Little Wite cuando Hada llegó a casa del trabajo. Ren, necesito hablar contigo, dijo Hada, su expresión era una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Ren, pasándole a Little Wite a Yue y volviéndose hacia Hada con curiosidad. Mira esto, dijo Hada entregándole una carpeta. Ren lo tomó, sorbiendo su té mientras abría la carpeta, solo para escupirlo en estado de shock. PFFT. Tienes que estar bromeando. Sus ojos se abrieron mientras miraba a Hada. Es real, confirmó Hada encogiéndose de hombros. Al principio yo también pensé que era una broma, pero es real. ¿Qué opinas? Yo, necesito pensar en esto. La carpeta contenía una solicitud oficial de la Asociación de Fútbol. ¿Su propuesta? Querían que Ren creara un manga sobre fútbol, específicamente, una historia centrada en el fútbol escolar. Ren no tardó mucho en darse cuenta de por qué. Claramente, la FA planeaba promover el fútbol universitario como una forma de revitalizar el deporte. Después de años de no lograr pasar de la fase de grupos, debieron sentir que se estaban quedando sin excusas. Aún así, ¿un manga de fútbol escolar? Los pensamientos de Ren al principio, cuando vio la solicitud de la FA, la mente de Ren se dirigió inmediatamente al Capitán Tsubasa. También conocido como Tsubasa. Naruto 2002, este legendario manga había jugado un papel fundamental en la revitalización del fútbol japonés en la vida anterior de Ren.
En la década de 1980, el fútbol japonés era un chiste. Entre 1980 y 1990, su historial contra China fue desalentador. Sin embargo, en la década de 2000, el equipo japonés dominaba y China apenas podía mantener el balón fuera de su propio campo. El punto de inflexión para Japón llegó en 1980, cuando no logró clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA tras perder 0-1 contra China en la eliminatoria de Hong Kong. Esa derrota marcó el punto más bajo del fútbol japonés, que los medios de comunicación denominaron la era de invierno. Fue durante esta época oscura que nació el Capitán Tsubasa. El manga, publicado por entregas en la Weekly Shonen Jump, se convirtió rápidamente en un gran éxito y despertó un interés sin precedentes por el fútbol entre los jóvenes japoneses. En 2 años, fue adaptado al anime y su influencia se disparó. Los equipos de fútbol de las escuelas se llenaron de nuevos reclutas. Las tiendas se quedaron sin artículos de fútbol. Los niños de todo el mundo imitaban los movimientos de Tsubasa y pasaban horas practicando elaboradas poses antes incluso de patear el balón. La locura no se limitó a Japón. Incluso en China, muchos niños descubrieron su amor por el fútbol a través de Captain Tsubasa. El propio Ren era uno de ellos. De niño, Ren se enamoró del fútbol gracias al manga, que le dio esperanza y entusiasmo por este hermoso deporte. Desafortunadamente, ver un partido de fútbol chino real destruyó rápidamente esos sentimientos. Comentario. Capítulo 431. Arco de los 4 Reyes Celestiales. Por supuesto, puede haber cierta exageración en las afirmaciones. Sin embargo, en 1981, cuando Captain Tsubasa comenzó a publicarse en forma de serie, una encuesta de la Asociación Japonesa de Fútbol informó que había unos 110.000 jugadores de escuelas primarias. Cuando la serie terminó en 1988, esa cifra se había disparado a 240.000. Este fenómeno se conoció en los círculos del fútbol japonés como la explosión del fútbol. En 1998, Japón participó por primera vez en una Copa del Mundo. La mayoría de sus jugadores en ese momento estaban en el grupo de edad que coincidía con el período de serialización de Captain Tsubasa. Es difícil descartar eso como una mera coincidencia. Si bien el equipo de baloncesto japonés no alcanzó nuevas alturas gracias a Slam Dunk, el equipo de fútbol masculino japonés realmente comenzó a dominar Asia gracias a Tsubasa Ozora. En la vida anterior de Ren, Captain Tsubasa formaba parte de los 3 grandes mangas deportivos, junto con Slam Dunk y Touch. Su popularidad perduró durante décadas y su influencia fue monumental. Este manga no solo entretuvo, sino que desencadenó una revolución en el fútbol japonés, llevando el deporte del anonimato a la fama. Incluso los jugadores japoneses de talla mundial de la época se inspiraron en él, lo que trajo un torbellino amarillo al fútbol europeo. No era un manga común y corriente. Era un faro de esperanza para el fútbol. En este mundo, donde el fútbol chino sigue siendo débil, existe una gran necesidad de un manga como este para encender el fuego de la esperanza en los corazones de los jóvenes, los niños que simbolizan infinitas posibilidades. Aunque Ren no había dibujado directamente a Captain Tsubasa, sus personajes y movimientos icónicos quedaron grabados en su memoria. Uno de los más memorables fue la chilena. En la escuela primaria, Ren solía imitar el movimiento mientras jugaba al fútbol, pero siempre se caía de espaldas. Sin embargo, a pesar de los raspones y los moretones, eso nunca disminuyó su entusiasmo. Escribir un manga de fútbol fue sencillo. Los partidos marcaban la trama. Con personajes bien definidos y movimientos únicos, la narrativa prácticamente se escribía sola. Es más, Captain Tsubasa se alineaba perfectamente con los requisitos de la solicitud de la Asociación de Fútbol. Una historia sobre fútbol escolar. La trama podría seguir el viaje del protagonista desde el 6º grado hasta las ligas profesionales. El desafío de Hada, ¿qué te parece? El sueldo no es muy bueno, pero creo que vale la pena hacerlo, dijo Hada, observando el prolongado silencio de Ren. ¿Pero y crees que podrás manejarlo? Después de todo, los mangas deportivos, especialmente los de fútbol, eran un nicho en China. Casi todos los mangas deportivos, independientemente de su calidad, habían tenido dificultades para alcanzar el éxito. Aunque Hikaru no Go de Ren había despertado temporalmente el interés en el género, la mayoría de los artistas pronto lo abandonaron debido a su limitada rentabilidad. Un hombre no admite la derrota tan fácilmente. Respondió Ren, irradiando confianza mientras lanzaba una mirada atrevida a su esposa.
Observa y aprende. Ren no era un hombre cualquiera. Tenía un sistema en el que confiar. Además, el fútbol escolar en este mundo todavía estaba en sus inicios, por lo que tenía vía libre para imaginar y crear torneos a su gusto. Arco de Silver Soul llega a los 4 Reyes Celestiales mientras Ren trabajaba duro para adaptar Captain Tsubasa a una versión china. Su manga Silver Soul había progresado hasta el arco de los 4 Reyes Celestiales. La mayoría de los episodios de Silver Soul eran independientes, con historias independientes. Si bien los arcos cortos tenían sus joyas, los arcos más largos a menudo se convertían en clásicos instantáneos. El arco de los 4 Reyes Celestiales fue uno de ellos. Este arco dejó a los lectores con los ojos abiertos y sorprendidos. ¿Quién habría pensado que la anciana que regentaba el bar había sido alguna vez una belleza deslumbrante? No solo eso, resultó ser uno de los 4 Reyes Celestiales de Kabukicho. Los lectores quedaron sorprendidos por la profundidad oculta del personaje de Otose. A pesar de no contar con un respaldo ni recursos significativos, utilizó su vasta red de contactos para establecer su posición en Kabukicho. Ella era la definición misma de una mariposa social. Un núcleo reconfortante en el centro de este arco se encuentra el difunto esposo de Otose, Terada Tatsugoro. Aunque murió en batalla durante la guerra contra los Amanto, alienígenas, su amor por Kabukicho sigue vivo, encarnado por aquellos que dejó atrás. Su legado sigue protegiendo el distrito. En este arco, la hija de Hirocho, Tsubaki Hirako, no solo superó a los protagonistas, sino que también engañó a los lectores. No fue hasta mucho después que se revelaron sus verdaderas intenciones. Todo lo que hizo fue para traer a su padre de vuelta a su vida. El reencuentro padre-hija en los campos de flores fue profundamente conmovedor. Aclamación de la crítica vaya. Pensé que el arco de Yoshiwara era increíble, pero el arco de los 4 Reyes Celestiales es igual de asombroso, murmuró Daniel mientras cerraba su volumen de manga. Si bien los arcos de Red Spider y Yoshiwara fueron indudablemente intensos, Daniel sintió que el arco de los 4 Reyes Celestiales se destacó por su intrincada trama. El arco mantuvo el humor característico de Silver Soul pero agregó una capa de solemnidad que hizo que los momentos emotivos fueran aún más duros. La traición de Hirocho, cuando hirió a Otose y se asoció con Saigo para desmantelar los Yorozuya, trabajos ocasionales, condujo a la revelación de la verdaderamente maestra, la princesa Pavo Real Kada. Justo cuando Kabukicho estaba al borde del colapso, Otose y Katsuhiro reaparecieron de repente, reuniendo a todos para luchar contra el Amanto. Hintoki y Hirocho unieron fuerzas, luchando codo con codo para aplastar a las tropas de élite de Kada. Daniel pensó. Si hubiera un campeonato mundial de peleas callejeras, Hintoki ganaría sin lugar a dudas. El final, donde Hirocho renunció a sus títulos y responsabilidades para estar con su hija, fue particularmente conmovedor. La sumisión rechazada de Ren una semana después, Ren presentó su concepto para el manga de fútbol. Se sintió aliviado después de entregarlo. Estaba seguro de que su versión del Capitán Tsubasa podría brillar tan intensamente en este mundo como lo había hecho en el anterior. Pero justo cuando estaba disfrutando de su sensación de logro, Hada entró en la habitación. Ren, tu propuesta fue rechazada. ¿Qué? Ren estaba atónito. No lo podía creer. Su manga cumplía perfectamente con los requisitos de la CAD. Ni siquiera había escenas inapropiadas. ¿Cómo pudieron haberlo rechazado? ¿Alguien más me ha vuelto a socavar? Murmuró, recordando frustraciones pasadas. Esta es la razón que le dieron, dijo Hada, entregándole un documento. Ren lo tomó, confundido pero decidido a entender. Comentario. Capítulo 432. Sin título. Ren quedó atónito al leer el aviso de rechazo. El problema no era su historia ni que alguien más hubiera robado su idea, sino los movimientos de los personajes. Sí, sus técnicas de fútbol. La asociación de fútbol consideró que las habilidades representadas en Captain Tsubasa eran poco realistas. En otras palabras, los movimientos y reglas locas de Captain Tsubasa hicieron que los árbitros sintieran que las leyes de la física de Newton habían sido completamente ignoradas. Para ser justos, Ren a menudo había sentido lo mismo por el Capitán Tsubasa en su vida anterior. Si bien el manga presentó algunas técnicas avanzadas inspiradas en el fútbol de la vida real, los movimientos especiales y las acrobacias exageradas imaginadas por Yoichi Takahashi fueron absolutamente fantásticos. Los ejemplos incluyeron
Un tiro para 2 jugadores en el que 2 jugadores patean la pelota juntos para lograr un golpe superpoderoso. Un tiro tan poderoso que podría enviar la pelota al portero y a varios defensores volando hacia la red. Un control de la pelota tan perfecto que permitió a los personajes deslizarse por el campo como si surfearan sobre la pelota. Sin embargo, fueron precisamente estos movimientos exagerados los que hicieron que el deporte fuera tan atractivo para los niños. En su vida anterior, el propio Ren se sintió atraído por el fútbol por la pura genialidad de esos movimientos. Parecía que, aunque este mundo era más abierto respecto al manga, los funcionarios de la asociación de fútbol seguían siendo bastante conservadores. Está bien, lo revisaré. Con la notificación de rechazo en la mano, Ren llevó sus borradores a su escritorio, listo para hacer ajustes. Pero mientras trabajaba, algo no cuadraba. Sin esos movimientos que desafían la gravedad, la historia se sentía incompleta. Un Capitán Tsubasa científicamente preciso simplemente no es un Capitán Tsubasa, murmuró Ren, golpeando su dedo sobre el escritorio mientras se devanaba los sesos. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si combinara elementos de Slam Dunk y Captain Tsubasa? Una nueva visión. Los ojos de Ren se iluminaron. Recordó fragmentos de Slam Dunk y Captain Tsubasa y pensó en cómo sus puntos fuertes podrían complementarse. En su vida anterior, Ren había leído una novela web sobre fútbol llamada The Forbidden Zone Fox, que tenía una atmósfera similar. Pensó que podría crear algo parecido, aunque requeriría algunos cambios significativos. Por ejemplo, era necesario repensar las posiciones de los personajes. Tomemos como ejemplo a Kaji Takenori, el capitán con aspecto de gorila de Slam Dunk. En baloncesto, era un centro conocido por su fuerte juego ofensivo. Pero Ren sentía que la verdadera fortaleza de Akaji residía en su defensa, como un muro impenetrable. En fútbol, Akaji podría ser más adecuado como defensa central o mediocampista defensivo. Luego estaba Anamichi Sakuragi, el protagonista descarado. En baloncesto, era un delantero y destacaba en los rebotes. Traducir esto al fútbol fue complicado. Si bien sus habilidades en los rebotes sugerían un rol como portero, Sakuragi no solo se dedicaba a los rebotes. Tenía la versatilidad para destacar como defensa central o delantero. Rukawa Kaede, el talentoso y sereno alero, era una máquina de hacer goles en el baloncesto. Ren pensaba que Rukawa sería un excelente delantero o extremo en el fútbol. Otros personajes como Mitsui Sashi y Kogure Kiminobu también encontraron sus nuevas posiciones en la alineación de fútbol de Ren, basados en sus habilidades y personalidades en el baloncesto. Aunque las posiciones en el baloncesto y el fútbol no estaban directamente relacionadas, Ren no las estaba asignando de manera individual, sino que les asignó roles en función de las fortalezas de cada personaje. Los especialistas defensivos ocuparon posiciones defensivas, mientras que los talentos ofensivos asumieron roles goleadores. En cuanto al portero, Ren decidió introducir un personaje completamente nuevo para esa posición. Con este marco en mente, la creatividad de Ren comenzó a fluir. Preservando momentos icónicos al reelaborar la historia, Ren se aseguró de que algunos momentos icónicos permanecieran intactos. Por ejemplo, en Slam Dunk, Mitsui Sashi era un brillante tirador que abandonó temporalmente el baloncesto debido a una lesión de rodilla. Finalmente regresó y pronunció la memorable frase: «Entrenador, quiero jugar al baloncesto». En el manga de fútbol de Ren, Mitsui seguiría siendo un tirador talentoso, marginado por una lesión y la desilusión. Diría la misma frase icónica, pero ahora sería: «Entrenador, quiero jugar al fútbol». De hecho, Ren se dio cuenta de que recordaba la trama de Slam Dunk más vívidamente que la de Capitán Tsubasa. Por supuesto, algunas partes de la historia de Slam Dunk eran demasiado intensas para incluirlas. Por ejemplo, en el manga original, Mitsui se convirtió en un delincuente y lideró una pandilla para destruir el club de baloncesto. En la adaptación de Ren, Mitsui no sería un alborotador violento, sino un adolescente desanimado que andaba con algunos amigos y se burlaba del equipo de fútbol desde la banda. Después de todo, este manga fue una colaboración con la Asociación de Fútbol y el Ministerio de Educación, a diferencia de los trabajos anteriores de Ren. En sus cómics anteriores, Ren había incluido ocasionalmente escenas de peleas entre bandas o delincuencia, pero se trataba de proyectos independientes. Esta vez, con la supervisión oficial, ese contenido podría ser marcado y rechazado. Si hubiera algún conflicto en la historia, habría que suavizarlo significativamente.
Buscando asesoramiento profesional Hada, dile a la asociación de fútbol que tendré que visitarlos para realizar algunas investigaciones, dijo Ren después de finalizar su nuevo concepto. El realismo de Slam Dunk había sido uno de sus puntos fuertes. El creador del manga, Takehiko Inoue, era un entusiasta del baloncesto, y su amor por este deporte se reflejaba en los meticulosos detalles de los juegos, las tácticas y los movimientos de los personajes. Para lograr un nivel similar de profesionalismo para su manga de fútbol, Ren necesitaba la orientación de verdaderos expertos. Claro, ¿pero por qué?, preguntó Hada. Quiero que este manga sea lo más auténtico posible, explicó Ren. Aunque el historial de nuestra selección nacional no sea muy bueno, estoy seguro de que su experiencia puede ayudarme a retratar el fútbol con precisión. Hada se rió entre dientes. Yo me encargaré de los arreglos. Solo trata de no quedar atrapada en una de sus conferencias de prensa. Comentario. Capítulo 433. Sin título. Maldito Porter. Ark, devuélveme mi Ilia. Sabía que ese tipo tramaba algo malo. Mientras Ren estaba ocupado planeando la recuperación del fútbol en su país, Internet estaba alborotado. Una horda de lectores furiosos invadió la cuenta en línea de Porter, lanzando quejas y comentarios mordaces. ¿La razón? En realidad mató a Ilia. No solo eso, murió porque le arrancaron el corazón. Y pensar que la vida de Ilia durante la Quinta Guerra del Santo Grial fue tan miserable. De hecho, la mayor parte de la reacción se centró en la trágica historia de Ilia, que Porter había revelado recientemente. Si bien la adaptación anterior de Ren de la ruta Avensfeld, HF, de Fate/Steinheit le dio a Ilia una escena de sacrificio desgarradora pero noble, aún así se condensó en una película. Ciertos detalles tuvieron que ser omitidos para el tiempo de duración. Pero hoy, los lectores descubrieron cuán verdaderamente trágica había sido la vida de Ilia durante la Quinta Guerra del Santo Grial. El sufrimiento de Ilia 2 meses antes de que comenzara oficialmente la Guerra del Santo Grial, la familia Einsberg obligó a Ilia a convocar a Hércules, el berserker. Aunque el potencial único de Ilia hizo posible esta invocación, el acto de sostener a Hércules solo con su energía mágica era similar a drenar la vida de su cuerpo. Incluso el más mínimo movimiento de berserker hacía que Ilia gritara de agonía. A pesar de su sufrimiento, la familia Einsberg no mostró piedad. En lugar de darle descanso, la sometieron a pruebas implacables y crueles. Fue abandonada en el bosque de invierno para defenderse de bestias salvajes y hambrientas. Fue ofrecida a cadáveres no muertos malditos poseídos por espíritus malignos. Fue arrojada al vertedero de los experimentos fallidos de la familia. Cada vez, Ilia luchaba desesperadamente, sus gritos de dolor resonaban en la noche mientras eliminaba a sus enemigos. Ella quería sobrevivir. Quería demostrar su valía y desahogar su ira contra sus padres que la habían abandonado. Por eso, se obligó a parecer fuerte, fingiendo que no necesitaba apoyo ni compañía. Los lectores reaccionan. Cuando los lectores vieron a Ilia soportando este tormento, muchos sintieron una oleada de simpatía y angustia. Anteriormente, habían pensado que su desesperación se debía únicamente a la pérdida de sus padres y a que se había dado cuenta de que su padre había elegido a otra familia en lugar de a ella. Pero ahora, se dieron cuenta de que su sufrimiento era mucho peor de lo que habían imaginado. La imagen de Ilia, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se apoyaba en Berserker, provocó la indignación de los fanáticos. Muchos, metafóricamente, tomaron sus orcas y dirigieron su furia contra el Porter. Justo cuando los lectores pensaban que la historia de Ilia no podía ser más trágica, Ren introdujo un giro aún más cruel en HF. La muerte de Ilia. Esta vez, su muerte fue causada nada menos que por Gilgamesh, el observador servicial. Los últimos momentos de Ilia. Aunque Berserker luchó valientemente para proteger a Ilia, las probabilidades estaban en su contra. El Enkidu de Gilgamesh, Cadenas del Cielo, contrarrestó perfectamente a Berserker, cuya verdadera identidad era Heracles y, por lo tanto, tenía sangre divina. Incluso después de liberarse del control de los hechizos de mando, Heracles luchó hasta su último aliento antes de sucumbir a la derrota. Y como vencida, Ilia se enfrentó a un destino horrible. Gilgamesh casualmente le arrancó el corazón con sus propias manos. Esto no es ataque a los titanes. ¿Por qué Ilia tiene que perder el corazón de esa manera? La reacción fue rápida y feroz. Furia del lector. Maldita sea, Porter. Justo cuando pensé que habías cambiado de vida, vas y matas a Ilia otra vez. ¿Estás bromeando?
Ella es tan adorable, ¿y aún así seguiste adelante con eso? Bastardo sin corazón, Porter. Si no la hubieras perdonado en la ruta del destino, te estaría enviando hojas de afeitar ahora mismo. Ya estoy furioso por Ubu. La afición estaba indignada. Afortunadamente, al menos en la ruta de Fate, el final de Iliad fue menos severo. En esa historia, Berserker fue derrotado por Shirou y Saber usando un doble ataque de Noble Phantasm. Ilia, que no estaba dispuesta a regresar con la familia a Innsbruck, encontró refugio temporal en la casa de los Semilla. Dolor oculto sin que los lectores lo supieran, los asistentes de Ren se reían de su relativo alivio. Si los fanáticos pensaban que las historias actuales eran malas, se volverían locos cuando vieran el final de la Rug Fate. Después de todo, en esa conclusión, Ren también había dibujado la muerte de Ilia con vívidos y desgarradores detalles. Incluso algunos de los asistentes se sintieron molestos cuando lo vieron por primera vez. Fanry Giale fue uno de esos asistentes. A pesar de ser un hombre adulto de unos 30 años, Giale no pudo evitar pensar en su propia hija pequeña cuando leyó el trágico final de Ilia. Ambos compartían la misma actitud dulce e inocencia. La imagen de Ilia, con su pequeño corazón arrancado, llenó de ira a Giale. Si no fuera por una serie posterior de Fate en la que Ilia sobrevivió, podría haber considerado seriamente enviarle a Ren un paquete lleno de hojas de afeitar. Un cambio de enfoque como sea, veamos otra serie para sanar mi corazón, murmuró Giale. Decidió recurrir a Akame ga Kill. Para distraerse de su confusión emocional. Si bien esa serie ya había visto la muerte de Sheel, los capítulos recientes habían sido bastante emocionantes. Desde el asesinato de científicos locos hasta la formación de una alianza con el grupo religioso revolucionario Anning-Pat, la historia había sido intensa y satisfactoria. Giale asumió que el resto de la serie mantendría este ritmo emocionante. Un giro impactante pasando al capítulo 16, Giale se encontró con el enfrentamiento de Akame con su hermana, Kurome. Kurome usó su brazo imperial, Yatsufusa, para invocar 8 cadáveres y lanzó un ataque contra los miembros de Night Raid. Mientras tanto, Mine intentó un ataque sorpresa contra Kurome, pero falló. A Leone le cortaron los brazos en la batalla, mientras Akame y Tatsumi luchaban contra los cadáveres convocados y Bols. En otro lugar, Susanoo absorbió la fuerza vital de Magenta para activar su modo berserk oculto, aniquilando un enorme cadáver de bestia peligrosa. Aunque la batalla fue desafiante, el equipo Night Raid gradualmente cambió el rumbo. Leone y Akame lograron destruir el brazo imperial de Bols. El contraataque explosivo de Bols espera, ¿qué? Exclamó Giale. Observó con incredulidad cómo el brazo imperial de Bols comenzaba a autodestruirse. De ninguna manera, esta explosión no va a matar a otro personaje, ¿verdad? Tanto Akame como Leone estaban en el centro de la explosión. Giale apretó los dientes, temiendo lo peor. Pero como revela la página siguiente, ambos sobrevivieron usando el escudo de un soldado caído para bloquear la explosión. Uf. Giale suspiró aliviada. Aunque Bols y Kurome lograron escapar durante el caos, al menos no habían muerto más personajes esta vez. Comentario. Capítulo 434. Sin título. Qué lástima. Y al ver el trágico final de Bols, Daniel suspiró profundamente. Después de la intensa batalla, Bols apenas logró escapar, cuando se encontró con una joven con una pierna herida. Sin preguntarse por qué una niña tan pequeña estaría sola en un lugar así o cómo se había lastimado, Bols cuidó con cuidado su herida. Su amabilidad lo cegó ante el peligro inminente. De repente, la niña le clavó una aguja fina en la nuca. Esta jovencita era en realidad Chelsea disfrazada, uno de los miembros de Night Raid. Mientras Bols agonizaba, su mente se llenó de visiones de su esposa y su hijo esperándolo en casa. Los vio sonriendo y saludándolo. A pesar de su dolor, se arrastró desesperadamente hacia su imagen, lentamente, con agonía. Yo, tengo que volver, me están esperando, debo regresar. Por más que lo intentó, Bols no pudo alcanzarlos. La visión de su familia parecía alejarse cada vez más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras extendía la mano hacia ellos. Pero sus dedos nunca hicieron contacto. Y luego, murió. Un personaje complejo. Daniel sintió un dolor genuino por la muerte de Bols. A pesar de enfrentarse a un niño aparentemente inocente, Bols no había mostrado nada más que calidez y amabilidad. ¿Se podía decir que un hombre así era realmente malvado? La respuesta no fue sencilla.
Si bien las acciones de Bols revelaron su buen corazón, también fue cómplice en la ejecución de las brutales órdenes del imperio, incluida la quema de aldeas sospechosas de albergar fuerzas revolucionarias o plagadas de enfermedades. Bols fue al mismo tiempo víctima de las circunstancias y autor de crueldad. Si hubiera vivido en una serie de ficción en lugar de en este mundo sombrío, pensó Daniel. Podría haber sido un esposo cariñoso y un gran padre. Sin embargo, Bols era un soldado de pies a cabeza. A diferencia de la justicia equivocada de alguien como Seryu, su lealtad al imperio provenía de un sentido del deber. Bols nunca dudó en seguir órdenes, incluso cuando sabía que eran moralmente incorrectas. Su historia le recordó a Daniel a los soldados de Fullmetal Alchemist que participaron en la guerra de exterminio de Ishvalan. Esos personajes reflexionaron más tarde sobre las atrocidades que cometieron, llenos de culpa y arrepentimiento. Bols también había quedado atrapado en un sistema donde su deber de obedecer superaba su moralidad personal. Llevaba esa extraña máscara que lo hacía parecer intimidante, pero en el fondo era un hombre amable y gentil, reflexionó Daniel. La culpa es de la cruel creación del mundo de Porter. Aún así, Daniel no podía negar que la capacidad de Porter para crear historias moralmente complejas con capas de significado era impresionante. Los cómics no son solo para divertirse, pensó Daniel. Pueden hacerte pensar, reflexionar e incluso cuestionar tus propias creencias. El destino de Chelsea. Mientras Daniel continuaba leyendo, vio cómo Chelsea se reagrupaba con Lubok después de matar a Bols. Lubok sugirió que regresaran juntos, pero Chelsea insistió en perseguir a Kurome sola y le pidió a Lubok que reuniera refuerzos. Chelsea, cuyo brazo imperial no era apto para el combate, sabía que no tenía ninguna posibilidad en una pelea directa contra Kurome. Su única opción era confiar en sus habilidades de cambio de forma y encontrar una oportunidad para atacar. De ninguna manera, ¿va a morir?, murmuró Daniel. Recordó las escenas anteriores en las que Tatsumi había encantado a Chelsea sin querer. Le recordó cómo se revelaron los sentimientos de Sheel por Tatsumi poco antes de su muerte. Los paralelismos lo ponían nervioso. Mientras Daniel observaba a Chelsea tender una emboscada a Kurome, quien estaba debilitado por los efectos secundarios de sus drogas estimulantes, dejó escapar un suspiro de alivio cuando Chelsea alcanzó con éxito su objetivo. Uf, al menos lo logró. Pero su alivio duró poco. Final trágico: Kurome no murió. A pesar del ataque sorpresa de Chelsea, Kurome lentamente se puso de pie. Por supuesto, y gruñó Daniel, preparándose para el ataque. Ahora sí que va a morir. Y la historia se desarrolló exactamente como él temía. Chelsea intentó escapar, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad contra Kurome en un combate directo. Pero Kurome activó a Yatsufusa, invocando dos marionetas poderosas que Chelsea no podía controlar. Uno de ellos golpeó a Chelsea y le cortó el brazo. Chelsea se desplomó en un campo de flores, con la sangre acumulada a su alrededor. Sus ojos reflejaban desesperación y un tenue destello de esperanza. La esperanza de poder sobrevivir. Quería volver con sus compañeros, presumir de su victoria, seguir luchando por la justicia. Pero todo fue en vano. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras la vida abandonaba su cuerpo. La mujer que a menudo regañaba a los demás por ser demasiado ingenuos se convirtió en la más ingenua de todas. Una secuela brutal. Su muerte fue bastante devastadora, pero Porter no se detuvo allí. El cuerpo de Chelsea fue profanado. Después de su muerte, el brazo imperial biológico de Seryu, Koro, devoró su cadáver, dejándolo destrozado. Su cabeza fue cortada y colgada de una pizca para exhibirla en las calles como advertencia. El manga mostraba a Tatsumi, empapado por la lluvia, mirando con incredulidad la cabeza de Chelsea. Cayó de rodillas, abrumado por la desesperación y la culpa. Los lectores compartieron la devastación de Tatsumi. Reacciones de los lectores. Daniel sintió un nudo en la garganta y un dolor en el pecho. Las historias de Porter siempre golpeaban fuerte, pero la muerte de Chelsea fue particularmente desgarradora. Pensé que estaba acostumbrado a los golpes emocionales de este tipo, murmuró Daniel. Pero esto es algo diferente. Sintió una mezcla de tristeza, ira y frustración. ¿Por qué al menos no pudo tener una muerte digna? Daniel no estaba solo en su indignación. Los foros en línea estallaron con sentimientos similares. ¿Qué demonios, Porter? Primero Ilya, ahora Chelsea. Dos muertes desgarradoras en una semana.
Si eres tan bueno matando personajes, ¿por qué no matas también al personaje principal? Terminé con esta serie. Leo manga para sentirme bien, no para destrozarme emocionalmente. Oh, por favor. Esta es la 18ª vez que dices que lo dejas, y aún así sigues aquí. El impacto emocional de la muerte de Chelsea dejó una impresión duradera en los lectores, aunque muchos estaban furiosos con Porter por su implacable crueldad. Comentario. Capítulo 435. Sin título. Oh, vaya, ¿ya han abierto la política de 3 hijos? Ren miró el titular de la noticia en su teléfono, chasqueando la lengua con asombro. Por lo que revelaron las noticias, parecía que el gobierno estaba haciendo un esfuerzo significativo para el crecimiento de la población. Ren supuso que incluso podrían seguir el camino de países como Japón y Corea del Sur, que pronto implementarían una serie de incentivos para la natalidad. Pero, sinceramente, eso no era lo que realmente le interesaba a Ren. Se volvió hacia su pequeña hija Yue Yue y le preguntó con una sonrisa. Yue Yue, ¿qué te parece si te conviertes en abogada cuando seas mayor? ¿Un abogado? Yue Yue inclinó la cabeza confundida. ¿Por qué? Porque pagan bien. Respondió Ren con seriedad. Al fin y al cabo, con más hijos, el mayor dolor de cabeza eran las disputas por la herencia. Uno recibe más, el otro se queja. El otro recibe menos y se enfadan. Cuando los padres fallecen, todo acaba en los tribunales para decidir quién se queda con qué. Y no se trata solo de herencias. Batallas por la custodia en divorcios, disputas financieras, los abogados siempre han tenido una gran demanda. Para ti todo es cuestión de dinero. ¡Qué vulgar! Yue Yue le lanzó una mirada desdeñosa. Ella pensaba que su padre no tenía ningún sueño. Siempre estaba hablando de dinero, dinero, dinero. ¡Qué aburrido y poco inspirador! ¿Ah, sí? Entonces, ¿cuál es tu sueño, señorita Altos Ideales? Ren sonrió, cruzándose de brazos. Si ella pensaba que hablar de dinero estaba por debajo de su nivel, él tenía curiosidad por saber qué aspiraciones nobles podría tener su hija. Quiero abrir una gran fábrica de bocadillos. Yue Yue estiró los brazos y sus ojos brillaron como estrellas. Incluso se lamió los labios. De esa manera, puedo tener toneladas de bocadillos para comer. Pequeño gourmet tilde en ese momento, Hada se acercó y tocó suavemente la frente de Yue Yue. Yue Yue se rió tímidamente mientras Hada dirigía su atención a Ren. Por cierto, tu manga Goal Scorers pasó la revisión. Es hora de que comiences a actualizarlo. Lo entiendo. Ren exhaló aliviado, con una sonrisa extendiéndose en su rostro. Unos días después un manga de fútbol, ¿eh? Daniel se sentó en su sofá y pasó al último panel que decía continuará. Este nuevo manga fue una colaboración entre la Asociación Nacional de Fútbol y Pika Comics. Por lo que Daniel pudo ver, la asociación había invitado a Porter a crearlo. Pero ¿y el fútbol chino ya no tiene salvación? ¿Qué se supone que debe hacer un manga? Daniel suspiró profundamente. El fútbol en el país estaba tan desesperado como cuando un famoso médico declaró: la medicina no puede salvar al pueblo. Desde el infame incidente del autogol en el último partido, Daniel decidió que ya no volvería a ver fútbol. Aún y leer un manga sobre fútbol fue diferente. Decidió darle una oportunidad. Después de todo, la trayectoria de Porter en el mundo de los manga deportivos era sólida. Incluso Go Spirit, una historia sobre sentarse quieto y jugar al Go, era emocionante bajo la pluma de Porter. ¿Cuánto más emocionante podría ser un manga de fútbol, con toda la acción y el movimiento? Pero por ahora, Daniel dejó de lado el nuevo manga. Estaba más ansioso por ponerse al día con Fate/Stay Night, FSN. FSN. Desentrañando la identidad de Archer en el último capítulo de FSN, finalmente se reveló la verdadera identidad de Archer. No era otro que una versión futura del propio Shirou Eniya. Como espíritu heroico atado por la contrafuerza del mundo, Archer había llegado a resentir los ideales ingenuos que alguna vez tuvo cuando era joven. Al participar en la Guerra del Santo Grial, buscó matar a su yo del pasado para borrar su propia existencia y escapar del ciclo interminable del arrepentimiento. Daniel abrió el manga y se sumergió directamente en la continuación de la batalla de Shirou y Archer dentro de la esfera de realidad Unlimited Blade Works de Archer. Una batalla de ideales. Aunque Archer estaba debilitado, sus habilidades de combate le permitieron asestarle golpe tras golpe a Shirou sin sufrir daño alguno. Shirou, mientras tanto, dependía de la vaina de Avalon para mantenerse con vida y siguió luchando a pesar de sus heridas.
Convertirme en un héroe de la justicia es el sueño que me confió mi padre. Gritó Shirou mientras avanzaba, desafiando sus heridas. Ese sueño no está mal. Vamos, Shirou. No pierdas contra ti mismo. Sigue luchando. Los lectores no pudieron evitar apoyar a Shirou, aunque sabían el resultado. Al final, la determinación y el espíritu inquebrantable de Shirou triunfaron. Hundió su espada en el pecho de Archer, destrozando un Limited Blade Works y poniendo fin a la lucha. He ganado, Archer. Dijo Shirou suavemente, mirando a su yo futuro. Y aún así, he perdido, y respondió Archer, cerrando los ojos. Los lectores comprendieron que Archer aún tenía fuerzas para luchar. Como sirviente, incluso con el pecho perforado, podría haber seguido adelante. Pero esta no era solo una batalla física, era un choque de ideales. El hecho de que Shirou, un simple humano, hubiera logrado perforar el pecho de Archer era una prueba de su victoria. Por fin es libre, reflexionó un lector. Pero Daniel sentía que faltaba algo. No tuvo que esperar mucho para descubrir que un golpe traicionero, innumerables armas cayeron sobre Archer y lo atravesaron. Daniel ni siquiera necesitó comprobarlo para saber quién era el responsable. Es ese maldito ciudadano servicial otra vez. Gilgamesh había atacado. El mismo Gilgamesh que había arrancado el corazón de Ilia en Ubu ahora lanzó un ataque sorpresa contra Archer. El odio de Daniel hacia Gilgamesh surgió nuevamente. En la ruta HF, Gilgamesh había logrado ganarse un poco de respeto por parte de Daniel, pero ahora todo eso había desaparecido. Gilgamesh no morirá lo suficientemente rápido para satisfacerme, se quejó Daniel. Para acentuar el trágico final de Archer, Porter escribió la escena de forma que el ataque de Gilgamesh hubiera estado dirigido originalmente a Shirou. En el último momento, Archer empujó a Shirou y recibió el golpe. Dijiste que no terminarías como yo, dijo Archer débilmente, con sangre goteando de su boca mientras miraba a Shirou. Entonces recuerda esto, cuando persigas tus ideales, no olvides honrar a las personas que te rodean, o solo terminarás arrepintiéndote. Mientras hablaba, la mirada de Archer se detuvo en Rin, que estaba paralizada por la sorpresa. Una leve sonrisa apareció en sus labios. De lo contrario, mi yo del futuro, volverá para matarte otra vez. Y ese tipo, es todo tuyo para que lo manejes. Comentario 1. Capítulo 436. Sin título, Rey Héroe, ¿tienes suficientes armas en stock? La simpatía por Archer aumentó después de su desaparición final. Después de todo, aunque Shirou Emiya todavía tenía la oportunidad de cambiar su futuro, el destino de Archer ya estaba sellado. Un hombre que había luchado por sus ideales toda su vida todavía no pudo encontrar la redención al final. Por supuesto, esta ola de compasión no duró mucho. Pronto, la mayoría de los lectores redirigieron su furia hacia Gilgamesh. A medida que avanzaba la historia, los lectores conocieron el verdadero motivo de Gilgamesh para unirse a la guerra del Santo Grial. Su objetivo final era crear pruebas y sufrimiento que sirvieran como guía para la humanidad. Utilizando el poder del Santo Grial, planeó purgar el mundo de humanos inútiles, conmocionando a los sobrevivientes para que despertaran y se dieran cuenta de que aún tenían opciones en la vida. ¡Qué tontería! ¿Esa es tu excusa? ¿Mataste a mi Ilia por esta basura? Corrección. Ilia es mi chica. ¿Estáis todos soñando? Ilia es obviamente mía. Una vez que comprendieron su razonamiento retorcido, los lectores se enfurecieron aún más al pensar en cómo había arrancado el corazón de Ilia de su pecho. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? ¿Torturando a la humanidad por una filosofía ridícula y matando además a la dulce Ilia? Muchos esperaban que Shirou aniquilara a Gilgamesh en los próximos capítulos. Cuando terminó el capítulo 22 de Ubu, los fanáticos no podían esperar a ver a Shirou destruir por completo al llamado Rey de los Héroes. 3 capítulos consecutivos esta semana son 3 capítulos. Parece que ya llegó el final. Daniel vio el recuento de actualizaciones de Ubu en la plataforma Pizca Comics y se emocionó. Al principio, no le agradaba Gilgamesh en Fate/0, pero en HF, verlo morir a manos de Sakura mientras intentaba detener su ataque suavizó la opinión que Daniel tenía de él. Sin embargo, los acontecimientos de FSN cambiaron sus sentimientos una vez más, convirtiendo a Gilgamesh en una figura odiada una vez más. Daniel pasó la página con entusiasmo y se sumergió en la continuación. La historia avanza. La historia comienza con Shinji transformándose en el recipiente del Santo Grial.
Daniel no pudo evitar sentir un poco de pena por él. Hombre, el destino de Shinji también es trágico. Aún así, después de lo que le hizo a Sakura, se lo merece. ¡Qué cabrón! Entonces vino una escena que hizo que los ojos de Daniel se abrieran. Para que Shirou pudiera activar su Unlimited Blade Works, Rin hizo un sacrificio personal. Se desarrolló una escena clásica de transferencia de maná. Por supuesto, como no se trataba de un caso real, los detalles quedaron librados a la imaginación. Pero la escena que mostraba el rostro enrojecido y la expresión tímida de Rin, junto con su espalda desnuda, fue suficiente para que lectores como Daniel infirieran la intensidad de lo que había sucedido. Las batallas comienzan lamentablemente, la batalla final no fue un caos total, sino más bien una serie de duelos uno contra uno. Shirou se enfrentó a Gilgamesh, Saber luchó contra Assassin y Rin fue a salvar a Shinji. La batalla de Saber contra Assassin fue impresionante. Muchos fanáticos estuvieron de acuerdo en que si Assassin hubiera sido invocado bajo la clase Saber en lugar de la clase Assassin, podría haber tenido una oportunidad contra Saber. Después de todo, su movimiento Tsuba Megaeshi era increíble. La elegancia pura de su técnica era impresionante de ver. Pero no importa cuán hábil fuera, incluso el mejor espadachín no podía superar la armadura de la trama del protagonista. El evento principal, el verdadero momento culminante, fue la batalla entre Shirou y Gilgamesh. Daniel quedó cautivado cuando ambos se enfrentaron, con Gilgamesh desatando su puerta de Babilonia, arrojando innumerables fantasmas nobles a Shirou. Shirou, mientras tanto, contraatacó con una cantidad igual de armas replicadas. Vaya, este arte es una locura. El impacto de las armas en colisión, las ondas de choque explosivas y fueron reproducidos tan vívidamente que Daniel sintió como si estuviera viendo una película. Porter es increíble, murmuró Daniel, profundamente impresionado. Pero algo en la pelea no me pareció bien. Se quedó mirando los paneles hasta que se dio cuenta. Es el suelo. El suelo debajo de ellos estaba formado por baldosas de piedra comunes y corrientes, pero incluso después de múltiples golpes de armas, solo tenía unas pocas grietas parecidas a telarañas. ¿No debería estar todo el piso destruido ya? Daniel se rió entre dientes ante lo absurdo y lo comparó con el inquebrantable puente Fuyuki de Fate/0. Si Iskandar hubiera usado el puente como escudo en ese entonces, quizás no hubiera perdido contra Gilgamesh. La resolución de Shirou. La pelea se intensificó cuando Gilgamesh se burló de Shirou, llamándolo impostor. Pero Shirou ya había aceptado esa verdad. Él era una falsificación y sus ideales eran defectuosos. Está aquí. Los ojos de Daniel se iluminaron cuando Shirou comenzó su momento decisivo. Decidido a aferrarse a sus ideales, Shirou recitó el encantamiento que definía su mármol de realidad. Los paneles lo mostraban de pie, con su voz firme. Yo soy el hueso de mi espada. Daniel notó algo fascinante. El encantamiento era similar al de Archer, pero no idéntico. Es un buen detalle, pensó Daniel. Shirou y Archer son fundamentalmente diferentes. No podrían recitar exactamente las mismas líneas. El encantamiento alterado insinuó que Shirou estaba trazando su propio camino, distinto al de Archer. Toda mi vida fue trabajo ilimitado con la espada. Con esas palabras finales, el campo de batalla se transformó. A diferencia de un Unlimited Blade Works de Archer, la versión de Shirou carecía de cielos ardientes y engranajes masivos. Era un páramo estéril bajo el sol poniente. Un reflejo del propio viaje de Shirou. Shirou abrió los ojos, agudo y decidido. Sacó una espada del suelo, la apuntó a Gilgamesh y dijo con frialdad. Vamos, rey héroe. ¿Tienes suficientes armas en stock? La determinación de Shirou por ganar era palpable. Estaba luchando por la humanidad, por Ilia y por Rin. HMPH. Qué arrogante, mestizo. Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron con furia cuando aparecieron ondas detrás de él. Incontables noble fantasmas emergieron, listos para ser desatados. Olvidé decir que el autor abandonó este fanfic porque dijo que los lectores eventualmente se cansarían de que se repita la misma trama. Así que este es el final de este fic. Gracias por escuchar esta novela en Alex Audionovelas. Recuerda que puedes apoyar en Patreon para obtener contenido exclusivo y adelantado. Nos vemos en el siguiente capítulo.